Hoy día tenemos el gusto, el placer de tener con nosotros a Omar Rincón. Omar es profesor asociado de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y director del Centro de Estudios de Periodismo y de la maestría en periodismo de la misma universidad. Hizo maestrías en educación y comunicación y posgrado en cine y televisión. Investiga, ensaya y escribe de culturas mediáticas y estéticas del entendimiento. Es director del proyecto FES Media de la Fundación Friedrich Geber, y por otro lado, él ha estado muy cerca de Jesús Martín Barbero, ¿no? Así que es un placer, Omar, tenerte aquí con nosotros, y estamos listos a recibir esa gentil compartición que haces de tu conocimiento sobre Martín. Así que adelante. Bueno, gracias Pancho, gracias Ciespa, gracias a ustedes que están en el aguante, ya llevan 8 sesiones y eso es fuerte para ir aguantando. A mí me dieron un tema para hablar en el que básicamente por el título que le pusieron, casi que tengo que hablar más en la mayor parte de una propuesta que yo tengo, y en una parte voy a vincularlo de Jesús. O sea, yo voy a hablar, porque me dijeron que hablara de culturas bastardas, y pues Jesús no hablaba de eso, él era más purista. Entonces yo voy a hablar de esto, como me gusta ir y voy a una diapositiva, vuelvo, son ese tipo de cosas que yo hago. Entonces, simplemente para ubicarnos, textos, que me dijo Pancho que si quería poner textos, no, le dije que no, pero aquí al lado dice Comunicación de Mutación, es un libro disponible en internet que lo pueden bajar. Ahí hay un capítulo que escribí, que ustedes, si quieren consultar un poco para mirar las cosas que yo hablo, puede ser que la encuentren ahí. El capítulo es la introducción, el primer capítulo, que hablan de esto de culturas bastardas, pero acabamos de publicar un libro que se llama Culturas Bastardas entre lo popular y la culture, que yo soy el editor, salió por Prometeo en Buenos Aires, y ahí desarrollo todo a fondo lo que les voy a contar el día de hoy. ¿Qué pretendo hacer? Esto es como por yo qué hice, dejé de compartir, creo, ahí sí. Entonces, vuelvo a compartir, porque lo que iba a hacer era tocar aquí, y toqué donde no era. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer hoy? Voy a hacer 10 minutos al arte de la cultura, después paso a la culture, luego paso a lo popular y termino con lo bastardo. O sea, la propuesta de hoy es un poquitico como cómo juntando cultura, culture y popular sale el bastardo. La receta de cocina es: arrancamos acá, pasamos acá y pasamos al otro lado, y comenzamos a trabajar. El primer concepto, pues arranquemos en la cultura, y la cultura pues es el concepto de la modernidad. Somos modernos, la modernidad nos define, nos decide y dice qué es lo que somos, es la manera de entendernos. Yo ahí no me voy a demorar mucho, porque en esta clase de Jesús Martín Barbero han visto que el concepto de modernidad es clave para Jesús Martín Barbero. O sea, él es un tipo auténticamente moderno que pelea contra la modernidad. O sea, es como un tipo que, siendo moderno, se enfrenta a la modernidad y trata de destruirla siendo moderno. Es como una contradicción, es como uno verse en el espejo y pelear consigo mismo. Porque él es un filósofo que cree en los valores de la modernidad, que escribe como la modernidad, que trabaja desde la civilización de la modernidad, y es una categoría fundamental para entender a Jesús Martín Barbero. Sin modernidad no se puede entender, y yo creo que por eso le da tanta bronca su pelea con el marxismo y su pelea con Adorno, porque es que se ve siendo demasiado moderno, y entonces él como que entra en esa pelea con este tipo de elementos. Y la modernidad, para mí, simplemente como la voy a entender acá, la entiendo desde el lado cultural, y para mí la modernidad desde el lado cultural tiene unos valores claramente establecidos que comparten. Ustedes pueden que no estén de acuerdo conmigo, pero creo que es los que a mí me parecen interesantes. El primero es que, pues ustedes saben, el humanismo es el hijo de la modernidad. Ahora, hoy en día es un concepto en decadencia. El humanismo es un concepto que pues no sirve a nadie. Dicen que los humanismos no existe. ¿Y por qué la modernidad nace con el humanismo? Porque cuando surge la modernidad, lo que se hace es darle golpe de estado a los reyes y a los dioses, y es poner al ser humano en el centro. Eso es lo que pasa, es un golpe de estado. No vamos a creer que Dios es el centro del mundo,
no vamos a creer que el centro del mundo es los reyes, la aristocracia, sino somos los seres humanos, el pueblo, el que entra a funcionar. Y con eso viene todo esto que te llama ciencias humanas, que es la creación que hoy hace agua, que es lo que más critican los nuevos políticos, y ahí surge la antropología, la sociología y después todas las ciencias que van a construir el saber de lo humano. Y la pregunta que hoy se hace todo el mundo, y hay textos hoy que salieron en periódicos que están diciendo, me mandaron uno, que la decadencia que estamos viendo en la sociedad política contemporánea, de creer en un tipo como Bolsonaro, como Kass en Chile, o como Uribe en Colombia, o como Maduro en Venezuela, o Bukele en El Salvador, o el mismo AMLO, es la falta de humanismo, y es que no nos hemos formado para eso, y que hemos perdido ese encuentro moderno que nos prometía para eso. Entonces, ese es uno de los valores que nosotros le vamos a rescatar, y que me parece que es interesante, que Jesús no iría contra eso. ¿Ve? Es uno de los principios con los que estaríamos de acuerdo y que haríamos. Lo segundo, y ahí sí Jesús entra en problemas, es que es una civilización basada en la letra, en la escritura. Lo más importante que se puede vivir ahí es que es una civilización que describe muy bien Vargas Llosa en la Sociedad del Espectáculo, si queremos uno, donde lo importante es la letra, lo que no pasa por la letra no existe. En ese sentido, la academia, por ejemplo, sigue siendo muy moderna. Nosotros seguimos haciendo tesis de grado que están basadas en la escritura. El profesor se pone histérico si no está escrito adecuadamente. JM, que está por ahí de la Universidad Javeriana, recordará que teníamos un decano, un profesor que era Gabriel Jaime Pérez, que podía perder el ánimo por un error de ortografía. O sea, es como el culto a la letra, a lo escrito, y seguimos en la universidad haciendo eso. O sea, la universidad por siendo moderna, donde habita el humanismo, defendemos el humanismo, defendemos que para pensar hay que escribir, y ahí está todo en lo que llamaba Ángel Rama la ciudad letrada, y lo letrado sigue siendo lo fundamental para mirar este tipo de situación, y es uno de los valores que seguimos encarnando como parte de la modernidad. El siguiente valor, pues, es las artes, y en las artes simplemente es lo que definía ser culto. ¿Qué son las artes? Las artes, ustedes saben por historia que las bellas artes no existían. Las bellas artes es un invento del cine. En 1911, un sujeto, Canuto, creo que era Canudo, se inventa el manifiesto de las 7 artes. Hasta ese momento no existían. Entonces inventa las 7 para decir qué es lo que debemos saber para hacer cultos. Entonces aparece ahí que la literatura, el teatro por una, la pintura, la escultura, la danza, la arquitectura, y aparece la definición de qué es lo que es el culto. Y lo hizo básicamente para decir que el cine era el arte mejor del mundo, porque el cine tenía todo, tenía pintura, es verdad. Uno cuando pausa una película y si la película es buena, eso es una pintura maravillosa. ¿Qué era escultura? Claro, la profundidad de campo que tiene la construcción de los personajes en una película, pues funciona. ¿Qué era música? Uy, porque usted le quite la banda sonora a una película y lo verá lo que pasa con ese tipo de cosas. Que además de eso era literatura o teatro, dramaturgia, claro, se escribió un guión, que era danza, los cuerpos brindan dentro de ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que para decidir que este era arte, el arte es maravilloso, se inventan las 7 artes, pero de ahí para acá, nosotros nos toca saber, o sea, ustedes son muy jóvenes y de pronto no les tocaba, pero a uno le tocaba, cuando uno va a un museo y no sabía, entonces uno iba, todavía se va, pero por ejemplo, es una parte de las barbaries, todavía vamos a museos y uno se siente un poco tan bruto y ve 80 obras y hace todo ese tipo de cosas, pero siente que tiene que hacerlo. Siente que nosotros que somos modernos y que creemos en eso. Con esto voy rapidísimo porque esto no tiene ningún misterio, simplemente es para compartir un concepto a donde quiero llegar. Después de esto, entonces, clave para la modernidad el pensar racional crítico. Y eso es lo que en la universidad formamos y lo que nosotros hacemos. Este curso exactamente hace parte de todo esto. Queremos pensar críticamente la realidad. No basta con pensarla como la tenemos, sino que hay que pensarla en manera crítica porque no estamos de acuerdo. La duda, la sospecha, el mirar la complejidad, lo que nos hace ese tipo de cosas. Y creemos, la modernidad creía en el progreso, categoría que hoy está en entredicho, pero que los políticos y las academias seguimos mirando y que creo que sí hay un progreso, creo que sí somos una sociedad
mejor que las anteriores. Creo que son unas sociedades más conscientes para ese tipo de elementos. Y por último, los derechos humanos. Es una sociedad, ser moderno es creer en los derechos humanos, sobre todo la perspectiva de educación, derecho a la educación, a la salud, derecho a la vivienda, derecho a esas cosas que nos permite vivir las condiciones de vida para eso. Esto es lo que define la modernidad, esa cultura moderna. A mí, yo hago parte, este curso hace parte de eso, todos hacemos parte de esto. A mí no me disgusta, a mí, yo defiendo el humanismo. Lo escritural creo que es clave, creo que lo escritural es clave. Ahora, que sea la única forma de civilización, me parece que no es, que no podemos caer en lo de gente como Vargas Llosa, que dice que los que no se escriben no piensan, o lo de el joven Sartori, que dice que las imágenes no son pensamiento, también eso no puede ser. Las artes me parece que sigue siendo un lugar fundamental para eso. El pensar racional y crítico creo que es una cosa que no podemos renunciar. El progreso, aunque es una categoría cuestionable, pero yo creo que sí hemos evolucionado, o sea, creo que vivimos mucho mejor que antes, y a nivel de pensamiento hoy somos feministas, diversidad sexual, hemos avanzado, eso no era impensable, las comunidades ancestrales aparecen, o sea, creo que sí, y los derechos humanos no lo hemos podido negociar, pero sigue siendo un mantra fundamental para eso. Yo creo en eso y no hay problema para mirar eso. Pero entonces eso nos presenta unos valores modernos, me faltó la R, pongo el cuadro de las meninas de Velázquez, porque es una anécdota que me parece linda contar. Si ustedes leen un poquitico o saben algo de arte, todo el mundo sabe que las meninas de Velázquez es uno de los cuadros más importantes de la pintura, sino el cuadro más importante de la pintura occidental. O sea, es como la Biblia. Si ustedes van a Barcelona, van a ver que el Museo Picasso tiene 80 reproducciones, refacciones, rehechuras, referencias a las meninas de Velázquez. Cuando uno iba al Museo del Prado en Madrid, uno entraba a una capilla a ver ese cuadro. Entonces yo fui, eso es lo que quiero contarle, la primera vez que fui a Europa, fui al Museo del Prado, entré en la capilla, que en ese tiempo tenía ese cuadro solamente, no había ningún otro cuadro de Velázquez, ahora lo mezclaron todo. Entré a verlo y yo me puse a verlo, le juro, como media hora. Y yo decía, pero ¿dónde está la belleza de ese cuadro, la cosa más impresionante de ese cuadro? Entonces yo decía, pero yo veo que está bien pintado, que tiene buena luz, que tiene buena cosa, que está todo bonito, que por aquí entra una luz. Yo decía, pero yo no entiendo por qué es tan importante. Yo me fui de ahí un poco sintiéndome bruto, pues claro, si había estudiado comunicación social, de pronto pues no tenemos tanta profundidad de eso. No estudié arte. La otra día discutía con un historiador del arte, me decía que era evidente que era una gran obra, y yo decía, pero no es evidente, a mí no pude. Y después, leyendo un día Las palabras y las cosas de Michel Foucault, en el capítulo 2, creo, en 5 paginitas Foucault se dedicaba a hablar de ese cuadro. Y cuando yo comencé a leer eso, a leer ese cuadro, a leer sobre ese cuadro, yo decía, ¡ay, Dios mío, esto es buenísimo! Esto es lo máximo. ¡Qué cosa tan maravillosa, Dios mío! Entonces, la siguiente vez que fui a mi cuadro, yo era claro, es obvio que este es un cuadro espectacular. No, esto es lo máximo. Yo no tenía ni idea y me tocó aprender. Eso es ser moderno, es como aprender a ver, porque no sabemos ver ese tipo de cosas. ¿Qué tiene ese cuadro de impresionante? Tiene como 3 cosas, de lo que me acuerdo. Eso puede leer el artículo de Foucault, que es mucho más bonito. La primera cosa que es un cuadro revolucionario porque es la primera vez que los súbditos entran al cuadro, los pobres entran al cuadro. Hasta este cuadro siempre estaban pintados los aristócratas. Entonces, la entrada del pueblo al cuadro, eso es revolucionario. Entra el pueblo al cuadro, la servidumbre entra al cuadro y eso transforma totalmente el asunto. Segunda cosa, el pintor aparece en el cuadro y dando la espalda al rey, con lo cual el pintor hace una crítica, un pensamiento crítico sobre el rey, al meterlo a los pobres, a las súbditas, y al meter a esto, hace un pensamiento crítico. Y tercero, que es lo que es más clave, todos cambian la mirada, todos están mirando al espectador. El cuadro es un cuadro donde la mirada está mirándonos todos a nosotros. Luego, la reflexión sobre la mirada es que todos nos miran a nosotros, somos los mirados por el cuadro. Entonces, de alguna forma,
el cuadro no tiene sentido dentro del cuadro, sino por fuera del cuadro, porque es lo que me acuerdo. Pero para que vean, esa modernidad son unos valores. ¿Cuáles son los valores de la modernidad? Pues obviamente, para lo que a mí me interesa, que es lo cultural, el primer valor es la dialéctica negativa. La dialéctica negativa, que ustedes han visto de Adorno, que es el que habla de esto. ¿Qué es la dialéctica negativa? Bueno, no voy a poner a hacer test aquí, pero si alguien quiere adivinar, me dice. ¿Alguien se le ocurre que es la dialéctica negativa? Si no, yo les digo, no, tampoco, esto no es una clase tradicional, sino es para jugar un poquito. ¿Alguien se atreve? A la voz de uno, a la voz de dos, a la voz de tres. Bueno, entonces les cuento. Porque es que ustedes no se han puesto a pensar qué raro ese nombre, dialéctica negativa. O sea, ¿cuántas veces lo hemos escuchado y lo hemos leído de Adorno? ¿Y cuántas veces ustedes nos han preguntado qué es una dialéctica negativa? O sea, ¿qué hay dialéctica positiva? Bueno, yo preguntándome esa tontera, entré a mirar y encuentro que la dialéctica negativa dialéctica es cuando tú entras en tensión, en contradicción, en argumentación con algo, ¿no? Con una persona, en este caso con un cuadro, en este caso con el arte. La dialéctica negativa es que soy incompetente de alcanzar completamente el sentido y el significado. Por eso es negativa, porque la obra de arte es inasible, yo no puedo lograrla. Por eso la puedo ver 80 veces y cada vez consigo un sentido nuevo, y esa es la obra de arte. La obra de arte es aquello que me genera la imposibilidad de adquirir el sentido, pero te presenta como un reto para pensarme a mí, sujeto humano, en la sociedad, y pensar la sociedad respecto al humano. Entonces, la dialéctica negativa es interesante, es como decidir que no somos suficientemente competentes para entender. Listo. Eso es la dialéctica negativa, ese es un valor. Por eso cuando ustedes ven una obra de arte, si ustedes no la entienden, es que la obra va bien. ¿Entienden? Si entienden todo, es que la obra es espectáculo, entretenimiento, porquería. Entonces, cuando uno no entiende, pues uno se siente como bruto, y entonces dice, ese tipo de cosas es el tema fundamental que averiguamos ahí. Segundo valor, lo sublime. O sea, no es lo ordinario, no es lo común y corriente. Es aquello que se sale del ámbito de la vida cotidiana, que aquello que se sale del ámbito de lo común, de aquello que no es sencillo de mirar, sino que tiene un valor supremo, que es casi espiritual, religioso, y que está por encima de todo. Entonces, el valor de lo sublime. Tercero, la complejidad. Un valor moderno que se aplica, y se aplica al arte sobre todo, es la complejidad. No se puede pensar en simplicidad. Y pues lo pongo con la academia. Ustedes ven cómo los textos académicos tratan de volver complejo a punta de lenguaje conceptos que uno podría decir sencillamente. El que diga conceptos como muy fácilmente aplicables, automáticamente es signado de marcado técnico, de eso, y hay que comenzar a mirar la complejidad, de leerse a los filósofos, por ejemplo. Es alucinante la complejidad de mirar a la vida, es absolutamente poderosa. Otro valor de la modernidad, la originalidad. O sea, tienes que siempre estar buscando ser original, ser único, ser singular, poder decir una cosa distinta, poder encontrar una cosa. En la universidad se ha vuelto de moda usar categorías y que tratar de inventarse categorías para llamar. Entonces dicen, yo a esto lo llamo lo fronterizo, pero a otro lo llama otra frontera, y entonces yo quiero significar, o sea, original en la manera de pensar. Es más, en la tesis de grado existe esa palabra, originalidad de la tesis de grado. Y lo reflexivo, porque es lo propiamente humano. O sea, es la capacidad que tenemos los seres humanos de pensarnos a nosotros mismos y poder desarrollar algo muy humanista, que es pasar hacia otro elemento. Y por último, la profundidad. O sea, esos valores es el otro, que es pensar a fondo. Entonces, ustedes que son profesores de universidad máxima, le dicen a la gente, esto es lo que hay que saber a fondo. Entonces toca averiguar de todo hasta dónde llega. O sea, como saber a fondo es profundizar en el concepto de, no sé, si la tesis doctoral fue
Yo estoy mi tesis doctoral de entretenimiento, me toca irme hasta donde se creó el entretenimiento, comenzar a argumentarlo, comenzar a encontrarle teorías, comenzar a buscar dónde nace eso, llegar a toda la profundidad que podamos mirar para eso. Yo me declaro moderno y me gusta la modernidad, me parece que es un eso. Pero ahí es donde va el punto primero de la clase de hoy. Todo esto lo explicaba como un abrebocas. Lo que pasa con esto de la modernidad, a ver qué pasa aquí, listo, es que la propuesta mía primera es que de la cultura pasamos a la cultura. O sea, que ese mundo ya no significa tanto. Y lo pongo en este ejemplo. Aquí está el Jardín de las Delicias del Bosco. Este cuadro requiere mucho tiempo para explicarlo, no solamente en términos pictóricos, no solamente en términos conceptuales, no solamente en términos de relato, sino de todo lo que significa. Uno puede dictar todo un curso basado en ese cuadro. Eso es la cultura, esa complejidad. Y en cambio aquí tenemos una figura que es de la culture, que es una chica que podemos interpretar, que hace un collage en el que está haciendo una reinvención de lo narco y que afirma, todos llevamos un narco en el corazón y todos llevamos un narco en el corazón, y que ella expresa a su modo cómo sería una chica narco y con qué valores estaría representada y pensada en ese tipo de cosas, con una selfie, con ese tipo de cosas. Esto lo entendemos muy rápidamente, esto es la complejidad para él. Entonces, fíjense que aquí digo que la primera cosa que quiero proponerles es que pasamos la cultura, de la cultura gatekeeper a la culture que es tastemaker. No estoy diciendo que la cultura sea mala, ojo, yo me siento ahí bien representado en la modernidad, pero cada vez está quedando como una cosa que queda en las universidades como última iglesia de la modernidad y como última iglesia de lo estructural y como última iglesia de eso. En algunos museos, porque ya muchos museos han evolucionado a otra cosa o han decaído, como quieran llamarlo, o se han convertido en otra cosa. Y va a otro elemento. Entonces, la figura, y ahí por eso lo trato de explicar, y ya voy a explicar qué es la cultura. Yo creo que yo soy moderno como 60% y creo 40% culto o alguna cosa por el estilo. Pero el concepto moderno es el gatekeeper. Gatekeeper, que es un portero. Es el tipo o la tipa o el ser humano que se convierte en moralmente un portero de qué puede pasar al campo de la cultura y qué debe quedar por fuera. Entonces llega y dice, viene el señor Picasso, siga señor Picasso, usted es un genio, pero viene un pintor que se llama Omar Rincón, usted fuera, usted no tiene pertenencia a este universo. Pasa, es el que clasifica qué es lo que vale la pena para la cultura y qué es lo que debe quedar por fuera. En literatura, viene el señor Borges, pasa el señor Borges. Llega el señor Paulo Coelho, fuera Paulo Coelho, usted no nos sirve para absolutamente nada. Es como eso. Y ustedes, profesores, hacen exactamente lo mismo en el salón de clases. Entonces Jacqueline llega y dice, teorías de la comunicación. Pase, señor Habermas, que nadie entiende un carajo, pero pase, señor Habermas. Pero de pronto decimos, viene Walter Rizzo y su teoría de la comunicación. No, eso es una porquería, vaya para fondo. O todavía peor, pase, señor Foucault, fuera, señor Adorno. ¿Ve? Y entonces somos como eso, como gatekeeper. Ustedes se han puesto a pensar que somos unos muralistas. Esto no se debe estudiar, este sí se debe estudiar, este tipo de cosas. Y es nuestro oficio y todo lo hacemos. Cuando tú escoges un texto para una clase, tú dejas por fuera otro. Y decides. Y usted mire las biografías de todos nosotros y son muy parecidas. O sea, todos tenemos a Foucault y a Walter Benjamin porque son súper exitosos. Y tenemos a Jesús Martín Barbero y tenemos a otros cuantos. Pero hay otros que no metemos dentro del cuento. Sobre todo no metemos ni afros, ni mujeres, ni gays, ni gente que piensa a otro lado. ¿Cuándo han visto usted una bibliografía que digan, llega el señor Mamo de la comunidad de los aruacos, el sabedor de la comunidad, y decimos, bueno, eso para un capítulo vamos a tratarlo, pero no es, ese tipo no vale igualdad de condiciones que el otro tipo de cosas. Entonces, eso es la modernidad. La cultura es el papel nuestro. El papel de un profesor, de un crítico cultural, de un sujeto intelectual es decidir qué es lo que vale la pena y lo que no vale la pena. La culture está basada en la figura del tastemaker. ¿Qué significa el tastemaker? Traducido a español es el degustador. El que no dice esto es bueno o malo, sino dice esto sabe a esto. Entonces uno puede llegar y decir, Paulo Coelho
Bueno, como escritor, es un escritor facilista porque escribe como pequeños chismes o parábolas como las de Jesús, de una página, 2 páginas, pero literariamente el tipo, pues no es que sea complejo, todo el mundo lo puede entender, entonces si usted quiere leerlo, chévere, porque lo entiende. Tiene otra cosa que es buena, que puede ser significativa, y es que cada historista termina con una moraleja, y esta moraleja siempre te hace sentir bien. Entonces es un libro como para leer antes de dormir y dormir tranquilo. Le estoy diciendo para qué sirve. Ahora, si usted lo que quiere es leer literatura que lo incomode, lo haga pensar sobre sí mismo, esa no es. ¿Ve? Le estoy diciendo es esto. Y voy a poner un ejemplo que es que siempre lo pongo porque lo vi y es muy viejo, pero era antes de un verano en Barcelona, en un programa de televisión. Le juro que pasó, esto no es un invento, porque a mí nadie me cree que cosas pasan, pero porque me gusta contar historias, entonces dicen que no me creen. Esto le juro que pasó. Era un programa para antes del verano de literatura para recomendar libros para el verano. Y estaba uno que se llamaba El Señor Crítico y otro se llamaba La Señora Lectora. Entonces le dicen al señor crítico, ¿qué libros hay que leer? Dice, no, hay que leerse El Mal de Montano, de ese autor catalán, eximio, maravilloso, que es Vilas Mata. El Mal de Montano te hace la pregunta sobre la existencia, si somos una ficción o no una ficción. Entrañablemente se mete contigo y tú vas leyendo y comienzas a desconfiar de quién eres. Y esa pregunta sobre el lenguaje hace que tú habites una experiencia que te lleva a ser distinto una vez leas esta novela. Estoy inventando, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es pura ficción en el sentido de las palabras. Entonces dicen la señora lectora, ¿y usted qué recomienda? Y ella dice, yo voy a recomendar una novelita que se llama Perderme en ti. Ay, qué título tan bonito. La portada es maravillosa, es una mujer así, como toda seductora al lado del mar, y un pequeñito tipo al fondo, y era bonita la portada, el título era divino, el autor no sabía. Yo la vi y dije, ay, la voy a comprar. La compré, me la llevé para la casa, la tenía en la casa, y comencé a leerla, y dije, ay, cómo soy de bruta. Otra vez compré una novela por el título y por la portada, y era insufrible, era insoportable, no, yo estaba perdiendo la plata. Y llegué a la página 50, yo lo iba a votar. Pero dije, voy a leer otras paginitas más. Y en la página 60 aparece Alfonsito. Y una vez aparece Alfonsito, eso todo cambia. Y ahí no pare de leer siguiendo a Alfonsito hasta el final. Entonces yo recomiendo esta novela por la portada, por el título y por Alfonsito. El resto es malo. Entonces, Y siguen las esto primeras pasó. 50 páginas. Y Eso siguen las pasó en el primeras año. 50 páginas. Exacto. No, por eso, acuérdate que Humberto Eco dijo que si uno era capaz de pasar las 100 primeras páginas del Nombre de la Rosa, le iba a encantar, pero que pasar las primeras 100 páginas era lo más difícil en el Nombre de la Rosa. ¿Sabes qué? Entonces, el cuento es que yo vi esa, ¿verdad? Lo vi de verdad. Y yo veo eso y digo, hoy en día lo adapto, digo, uno es crítico de gatekeeper, de qué debe ser leído y qué debe ser. La otra es una tastemaker, te dice cómo vivir eso. Yo creería que nosotros los profesores deberíamos ser más tastemakers, o sea, no arranquemos diciendo, este autor es una porquería. No, digámosle, me parece que Adorno, por ejemplo, el caso de la industria cultural, Adorno tenía que ser un aristocrático. Cuando él dice que la industria cultural convierte la cultura en mercancía, es obvio, era un tipo muy educado, de su época, acababa de salir de Alemania expulsado por los bárbaros nazis, o sea, de alguna forma era un tipo reculto, que sabía que ese placer no debía compartirse con la masa porque la masa dañaba eso. O sea, en ese sentido el tipo es un tipo de su época, es interesante para eso. Ahora, ya cuando el tipo hace la afirmación de que, por ejemplo, el jazz o la radio o el rock no son cultura, pues ahí ya estaríamos en dilema, pero para su época era clarísimo. El rock era un pocotón de ruido, y la música clásica era sublime, tenía toda la razón. El jazz es una improvisación que no tiene partitura, que uno comienza y se va y se pierde, tiene toda la razón. Y además la tocan negro, o sea, es peor, o sea, de alguna forma es una época, ¿me entienden? Entonces, uno puede decir, léase de Adorno, pero Adorno tenía unas cosas buenísimas en el texto.
porque critica eso, pero él dice, por ejemplo, hemos llegado a la era del amusement, a la era donde lo emocional triunfa sobre lo racional. Acertó en eso. La radio forma fascistas. En Italia lo demostró en eso. Fue la radio el medio para crear a Hitler y a Mussolini. ¿Ve? O sea, tenía razón. Entonces no es todo bueno ni malo. No es esta cosa de banalizar. No. Hay que ser tastemaker y con todos los conceptos habría que hacerlo. Yo siempre pongo un ejemplo y es ¿cuánto hemos hablado de mal contra la teoría de los efectos y de la aguja hipodérmica en comunicación? O sea, hemos gastado libros y clases. Y todavía los presidentes creen que funciona así. Los empresarios creen que funciona así. Los papás piensan que funciona así. Las ONGeras piensan que funciona. O sea, todos sabemos que no funciona así y todos creen que sí funciona así. Entonces, no podemos enseñar que eso funciona también. O sea, no podemos irnos para otro lado y decir que eso no funciona, porque eso hace parte de ese universo para eso. Entonces, pasamos de la cultura que no es que esté negando de eso, sino que la cultura ya en esta época, siglo XXI, ya quedó arrinconada a universidades, museos y es como el margen. Y peor, ya la gente no le da pena decir que no es culta. En mi época a mí me daba pena. O sea, hoy en día un tipo como Trump le vale 5. Un tipo como Uribe dice, la última película que vi fue Llanero Solitario. De razón, es culpa del cine, él se cree el llanero solitario hoy. Si hubiera visto otra película, tendríamos otra salvación. ¿Ve? Son felices diciendo que no. El Cristiano Ronaldo, tengo 8 Ferraris, J Balvin, o sea, no les importa, no hacen el intento, ni siquiera de ser modernos. Para ese tipo de cosas está en otra parte. Entonces, ahí entramos a la culture y al entrar en la culture, pues voy a hacer el mismo cosa que hice con la modernidad, a ver cuáles son los valores de la cultura. Esto está basado en robando ideas que no las hablan para eso, de Francis Martel, de Frédéric Martel en la cultura mainstream y de Barico en Los Bárbaros y en The Game. La primera, lo que triunfa en la cultura es la forma entretenimiento pop digital, ambiental, feminista, diversidad sexual. Es otra cosa. Pero quiero que le pongan cuidado a la palabra forma. Ya no estamos hablando de la modernidad que hablaba de humanismo, pensamiento crítico, complejidad, no. Estamos hablando de que hay una forma que se toma el mundo, que es la forma de entretenimiento, y no me voy a demorar mucho en eso. Entretenimiento no es farándula, es la emocionalidad que producimos en la sociedad. Es la búsqueda de emociones y de afectos. Y eso es lo que el hijo le dice a la mamá todo el día, estoy aburrido, estoy aburrido. La novia le dice al novio, estoy aburrido, estoy aburrido. Y es el gran pensamiento que tenemos esto. Es sobre todo una forma de entretenimiento que se caracteriza por lo pop y que se vive en la cancha digital. Pero dentro de esa forma también entra el ambiental, el feminismo, la diversidad sexual como nuevas éticas políticas de la sociedad. Después podemos hablar de esto porque no es de interés. ¿Cuáles son los criterios de ya no la complejidad? Ya el criterio no es la complejidad, ya el criterio no es la originalidad, el criterio no es el esfuerzo, lo original, no. Es lo divertido, o sea, lo fun, lo buzz, o sea, lo ruidoso, lo viral, lo hip, la tendencia, y el estilo. Entonces, esa obra es divertida, ganó en viralidad, creó tendencia y construyó un estilo. Eso es lo que se vuelve el valor. Entonces, el criterio es totalmente distinto. Nadie te dice, hace preguntas. Nadie va a decir, es compleja. Nadie va a decir, es original. Simplemente construye un estilo, crea tendencia, es viral y genera diversión. Entonces, ese criterio es el que va a primar fundamentalmente como criterio para eso. Los valores, en la investigación que hizo Frédéric Martel, dice que Hollywood ha logrado universalizar valores y por eso su éxito. Su éxito es que hay valores que Hollywood no toca. La familia y Dios son universales porque es lo único que compartimos todos. Puede que cambiemos de Dios, pero todas las sociedades comparten un Dios y todas las sociedades están basadas en la lógica de la familia. Entonces, ¿qué? En Hollywood nunca se ataca a la familia de Dios, o sea, se ataca a un individuo que le embarra con tu familia, a un tipo que descree Dios, pero son dos valores que van hasta la China, la Conchinchina y funciona para eso. Pero otro lado, el otro valor es la sexualidad como control de qué es lo que se puede hacer sexualmente y qué es lo que no se puede hacer. Control de las violencias, o sea, qué violencias se son permitidas y qué violencias no son permitidas. Miren los gringos,
la pasan en todas sus películas matando a todo el mundo, pero es una violencia permitida por la del Estado para el sudamericano. Y las fantasías, ¿qué se puede soñar? ¿Qué se puede desear? ¿Qué se puede hacer eso? Entonces, Frédéric Martel dice que estos 5 valores, la familia, Dios, sexo, violencia y fantasía, son algo que se vuelve universal y que se pueden compartir crossovermente. A partir de esto, si antes ser culto era saber de artes, saber ser humanista, tener pensamiento crítico, hoy en día ser culto ya es otra cosa, es el estilo de vida, es la producción del estilo de vida. Yo lo defino como estar bien entretenidos en el consumo. Y aquí una cosa que es maravillosa de esta película es que cuando dicen eso, el capitalismo logra una fórmula espectacular. Nos vende que consumir es estar bien entretenido y que consumir puede llegar a ser contracultural. Entonces todos nos sentimos contraculturales. Yo me siento contracultural poniéndome esta gorra, sí, que parezco reggaetonero, o ponérmela así para tapar mi calva, simplemente para taparme la calva. Me siento eso haciendo una camiseta que diga lo que es bueno para la tierra es bueno para mí. Entonces todos somos contraculturales, pero todos consumimos, ¿ves? Nos venden ser contraculturales en el consumo y todos nos sentimos contraculturales contra el otro elemento de los que aparecen ahí. Entonces, es otro mundo. Y este mundo es el más mainstreaming, es el que domina, o sea, y que no está interesado en hablar con lo moderno. Entonces, por eso ustedes como profesoras y profesores de universidades fallan, sufren mucho, porque les toca enfrentarse a estudiantes que creen habitan la cultura y que desprecian la modernidad de la cultura y que nosotros tratamos de llevarlos hacia ese lado como obligados, como sin poderlos seducir y sin poderlos encontrar para llegar a ese tipo de culture. Ese culture termina en unos valores, y ahí hago la primera pausa por si queremos conversar. Ya he visto en el chat, han puesto cosas, pero no he podido leer porque yo voy aquí metido en eso. Esto hizo, por ejemplo, en el arte que da mutaciones. En el siglo, en la modernidad, el criterio para ser artista cambia de una época a otra. Entonces, en la escuela clásica era tener talento. El talento era el que dominaba el mundo. En la escuela moderna era la creatividad, la originalidad. En la escuela contemporánea es la actitud. Entonces pasamos una época donde lo importante es la actitud. No le digo que hay que mirar cualquier reality donde no gane el que tenga talento, el que sea creativo, sino el que tenga mejor actitud. No, esto es todo lo que tiene para la gente. La gente está muy llena de actitud hoy. Hoy todo el mundo tiene demasiada actitud. El talento pues lo tiene desperdiciado y la creatividad no existe casi para eso. Pero entonces, para llegar a eso, la cultura, mala culture, y ahí aparece el disolvente, que es lo popular, que es donde me quiero concentrar de aquí en adelante para eso. Pero quiero parar un segundito por si alguna cosa lo quieren que conversemos. Álvaro Hurtado dice eso, y son con todo respeto le añadiría criterios de posmodernidad, de criterios de libertades falsas o no que nos van generando la posmodernidad. Cada uno arme su, de acuerdo Álvaro, métele lo que tú quieras. Esto es una provocación para que cada uno mira. Yo, por ejemplo, en una época creí mucho en la posmodernidad, yo por ahora cambio por esto. La imagen que disuelve lo mediático y genera, destruye la comunicación, disolvente mediático, puede ser otro concepto, disolvente mediático. Piensa hoy también Álvaro cómo hemos asumido una cantidad de palabras del mundo de la ecología para describirnos hoy. Hoy hablamos de lo tóxico, hablamos de lo sustentable. Entonces, hagamos esta relación sustentable, sostenible. Dice uno la pareja, hagamos esta relación para podernos encontrar. Es que tengo un novio tóxico, un jefe tóxico, es que hacemos comunicación extractivista. O sea, te cuenta cómo hay todo un mantra que entra a jugar por ahí y también tenemos que criticar y pensar este tipo de cosas. Paola, tienes la palabra. Sí, yo leí a Martel y me parece que Martel sí nombra todo lo que usted dice, pero lo ata irremediablemente a un contexto de dominación política también y dominación económica. Porque habla también del Smart Power al principio y habla de cómo son estas estrategias, sobre todo desde las presidencias de Obama, ¿no? O sea, que deja o sea, ya no nos invaden, no sé, pues como lo hicieron en algunos lugares, que llegan la Marina norteamericana y nos invade irremediablemente, sino que ya llegan a través del cine, llegan a través de si se quiere, esta
culture y nos invaden de esa manera y digamos que es una colonización más pensada, si se quiere. Entonces, Claro, ¿cuál es su claro, visión? es que, no, claro, claro, lo que tú dices es súper cierto. No, esto no es tan ingenuo, no, esto es el dominio. La culture es made in USA. Y como tú lo dices, lo que dice Martel es, hay una guerra mundial por el soft power, por el pensamiento no del hardware, sino el software del mundo. Y ese software del mundo es el gran triunfo de Estados Unidos. Estados Unidos no ha triunfado militarmente, no ha triunfado en ideas, no ha triunfado. Donde triunfó fue en el soft power porque hizo que todos compráramos la misma película y ahí es donde demuestra cómo se creó la música pop, cómo Miami se vuelve la capital de América Latina, cómo se hace una nueva periodismo cultural, cómo se crea Hollywood, cómo se crea todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, no es una geopolítica de la cultura, por eso dice que hay una cultura mainstreaming que todos habitamos, pero que afortunadamente también dice, todos somos hijos de dos culturas. Yo soy hijo de la cultura gringa, ustedes y yo podemos hablar, yo puedo ponerle ejemplos de todo, y somos hijos de esa cultura, pero a su vez somos hijos de la cultura propia. O sea, tú, Paola y Belén, que son ecuatorianas, comparten la cultura ecuatoriana, pero la una comparte la que es la guayaquileña, y Belén en Riobamba con Playa La Andina, ¿me entiende? Entonces, él dice que somos hijos en simultáneo de dos culturas, la cultura mainstreaming, que es gringa, y la segunda, que es la propia. Y hay gente que hoy en día con las redes digitales casi que no está habitando la cultura propia, porque antes teníamos como consumos culturales que eran nuestros, antes teníamos que ver telenovelas nuestras, música popular nuestra, pero hoy en día la única revolución latinoamericana es la música que ha conquistado el mundo, o sea, pero el reggaetón es el mismo en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se crea eso? Pero claro, ahí hay una colonización de los modos de imaginar y sentir de la cultura totalmente. Cuando yo lo hago, lo describo y después hay que criticarlo y hay que generar alternativas. Por eso yo lo que pongo es disolvente de lo popular como clave para esto. Ese es lo que quiero decir. Ahí me queda una duda, porque Martel también habla de esta China aislada que vive en su intranet y controla todo lo que los usuarios dentro de China pueden ver. Y dice que se han blindado contra este Smart Power. A propósito de que no han podido entrar los cines, la industria del cine norteamericano, como por ejemplo colocar un multicine ahí y venderles tan irremediablemente para poner solo, no sé, pues el 90% de cine norteamericano, pero no sé hasta qué punto. No, pero ¿te acuerdas que él dice también? Porque lo que tú dices es cierto, pero es lo que él dice, vea. China no ha podido ser conquistado porque China a nivel gubernamental no se ha dejado conquistar. Entonces, Murdoch se casa con una china para comprar una cadena de televisión y tan pronto la compra, la dejan comprar y a la semana siguiente el gobierno chino saca diciendo prohibido a cualquier persona extranjera, aunque esté casado con una china, tener televisión aquí, y se la quitan. Después, entonces ellos lo han hecho, pero también dice, pero China no ha sido capaz de construir un producto cultural que compita contra Estados Unidos. ¿Sí me entiende? O sea, a eso. Y entonces hizo un negocio, ¿se acuerda el que dice ahí? Que solamente dejan entrar 10 películas al año a China. Entonces, la mayor gringa tiene que escoger una y dejar las otras. Estados Unidos, Hollywood produce como 400 películas al año producidas, digamos que ahora están 200. Le dejan escoger 10. Pero él dice, ellos escogen cuál van a mandar para allá y esa película tiene 800 o 900 millones de espectadores. O sea, con una logran lo que en América Latina no logran con todo el cine de Hollywood. Nunca conseguirán 800 millones de espectadores con nosotros en toda América Latina. Entonces, lo que dice es, China se defiende porque políticamente está cerrado, pero no ha podido competir culturalmente. Japón no quiere competir. Japón consume todo, pero ellos siguen su cultura gringa, japonesa, y le vale un carajo el resto. En cambio, Corea se inventa la fórmula para hacer el más gringo del mundo asiático para competir con China, y por eso Corea produce K-pop, produce telenovela coreana y ahora series con el juego del calamar, que son totalmente en lógica gringa, pero hecha perfectamente por los coreanos. O sea, si ustedes ven, el juego del calamar tiene la virtud de ser el capitalismo perfecto. El que no produce billete muere. Ellos no tienen problema para producirlo perfecto. En cambio,
En Estados Unidos todavía se ponen a hacerlo que feministas, no, allí ya no hay feminismo ni nada, es capitalismo puro y duro. Entonces Corea es el mejor alumno de esta cultura mainstream y la está llevando todavía más adelante y por eso está compitiendo y por eso puede gustarle a todo el mundo, porque estamos en el mismo mainstreaming cultural que está ahí. Entonces, claro, hay que siempre ver esa ambivalencia, pero eso no es ni bueno ni malo, yo no estoy diciendo. Nosotros estamos en una descripción y puede que yo no crea en esa y tú creas en otro, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo que es eso, pero así está funcionando. Ese es el elemento, ¿ves? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir. Es que no, yo cuando digo que estamos en la cultura no siendo ni que sea buena ni mala, es que estamos. O sea, es como la cancha en que tenemos que jugar el partido. O sea, no podemos jugar por fuera de esa cancha. Yo tengo que enseñar mis clases dentro de esa cancha, tengo que comunicar dentro de esa cancha, tengo que hacer sentido de esa cancha, porque es la cancha en la que se está moviendo la sociedad. Obviamente, como soy moderno, quiero ser crítico con eso, crítico con la revolución tecnológica, crítico con eso, pero tengo que ser crítico desde ahí, no puedo criticar desde el lado modernísimo diciendo, no, es que eso es la porquería, poca densidad, poca complejidad, porque pues me van a mirar lo que ha pasado siempre con los críticos de televisión, la televisión. Es que ese programa es machista, sí, entonces el tipo dice, sí, pero así me consigo el rating. Dígame algo que yo no sepa. Entonces uno le dice, está mal hecho el guión. Por eso ese programa va a quedar. Ay, sí les duele, porque me metí en el negocio de ellos. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir por ahora de esto, para llegar a lo que quería llegar, que era lo popular y después lo bastardo. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo he visto por ahí, alguien está, no sé si Álvaro, creo que se llama. No, profe. No, profe. No, pero si quiere plantear lo que estás diciendo, es que no. Bueno, Es que no alcanzo a primero, leer. primero un saludo, un saludo. Es un honor poder conversar contigo porque yo escribí en TV Zapping hace mucho tiempo con Cecilia, que ya falleció. Uy, Y sí, realmente la amiga. realmente, bueno, quería conocerte y no pude estar cuando viniste por Bolivia. En segundo lugar, sí, estaba muy coincidente contigo, adelantándome en algún momento a esta lógica de Corea, ¿no? Esta lógica de Corea que ahí sí discurriremos un poco, no solo ha sabido agarrar el sistema y la metodología gringa, sino también en las estructuras narrativas de las telenovelas, por ejemplo, tiene muchísima lógica sentimental latinoamericana, ¿no? Mexicanísimas en su momento. Y claro, ya cuando vemos la idea del calamar, de los juegos del calamar, ya van, ese era el comentario que hacía por escrito, ya van más allá de lo ideológico, ¿no? Esta idea de ser ultracapitalista, pero también confrontar los sistemas socialistas, ¿no? Los rojos, los marcados, los que son igualitarios y además con asesinos. Entonces, ahí por eso hablaba de estos nacimientos libertarios, ¿no? De estas formas que los jóvenes hoy día están haciendo que la forma justamente se está yendo por las libertades y las individualidades, cuando en realidad parecería que estamos más y más en socialidades, ellos juran que están yendo hacia las individualidades. Entonces, el comentario iba para ese lado, ¿no? Que lo que tú dices está muy bonito, pero no quisiera olvidar también estas otras opciones. Sí, no, yo lo que estoy diciendo, y tienes razón, porque lo puse como gringo, pero la telenovela asume la estructura de la telenovela latinoamericana, sobre todo la mexicana, Sí. y la reproduce igualmente, ¿no? Eso es lo que hace el factor. Y en el de, por ahí yo escribí un artículo sobre los juegos de calamar, y lo que digo es que a mí me parece que es brillante, por también lo que tú dices, contra el socialismo y todas esas cosas, pero es una metáfora del capitalismo puro y duro. O sea, nosotros luchamos por tener capital y unos ricos, los dueños del mundo, hacen el espectáculo por ver cómo nos matamos por producir algo de capital cuando ellos lo derrochan. Entonces, que es una metáfora, mucho casi que matan la metáfora. Es como realismo brutal para ese tipo de cosas. Y saludos, Álvaro. Por ahí también está Rigliana, Portugal de Bolivia. Saludos. David, dale. Hola, yo quería decir algo en relación a lo que justo estaba diciendo usted. Yo vengo del mundo del arte, exactamente de la crítica y la investigación teatral, y hay algo que para mí es fundamental en mi desplazamiento a los estudios culturales y ahora a la comunicación, y es entender no solamente el discurso, no solamente el contenido, sino también la forma. Y en ese sentido creo que es sumamente importante que nosotras y nosotros, desde esa ciudad letrada a la que pertenecemos, nos bajemos un poquito de ese podium moderno y poder entender de verdad, o sea, poder adentrarnos de verdad
a toda esa culture, ¿verdad? A mí me encanta ese término y a toda esa performatividad banalizada. Porque lo que estamos viendo constantemente, ¿verdad? Es esa sociedad del espectáculo, pero que a mí me gusta verlo desde el punto de vista de la performatividad y cómo también todo eso va mutando y se van construyendo discursos, elementos, artefactos, etcétera, 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 que son consumidos por la gente. Puede que por nosotros no, puede que por nosotros sí, etcétera, pero son consumidos por la gente y definen cosas, definen actitudes, definen acciones y siempre hay esa relación entre lo online y lo offline y que son cosas definitorias, ¿verdad? Y yo concuerdo muchísimo con eso, con la idea de no constreñir el pensamiento de los estudiantes, sino más bien, bueno, darles herramientas para que ellos piensen, para que ellos escojan, para que ellos decidan, para que ellos vean por dónde le pueden dar mejor a los asuntos con los que se enfrentan. Eso básicamente. Claro, y tú que estás en la historia de la crítica del arte, pues es eso, la crítica del arte, ¿de dónde la haces? Y yo creo que lo que un crítico debería hacer es ofrecer criterios para interpretar algo, no moralizar diciendo lo que es eso. O sea, es como darlos, y creo que es un profesor también, un profesor es un tipo que da, una tipa que da criterio a sus estudiantes para tomar decisiones. No debemos ser moralizantes para ese tipo de cosas. Me parece que por ahí es que va ese argumento de todo lo que estamos tratando de decir. Entonces, idea 1, la cultura, creo en ella, sigo siendo fanático, lo que estamos en esta clase, aguantándonos 2 horas de carreta cada 2 días, martes y jueves, para asumir, pensar un poquitico mejor para eso. La culture llegó y es la que domina, es la cultura que nos habita en este tiempo. Yo le llamo así, otros llaman cultura mainstream, otros llaman posmodernidad, cada cual dé su diagnóstico para eso. No estoy diciéndole que quiero imputar la mía, cada cual describe como esa. Yo no la veo ni como negativa ni como positiva, sino que veo como la cancha en la que está jugando el partido del sentido hoy, de la política. Y podemos hablar de política. El señor Trump, el señor Bukele, genios en esta cultura, genios. Entonces uno es entrar a jugar el partido ahí. Pero como la clase no era de eso, pero yo quería para llegar a cultura más tarde decir, ahora quiero hablar de lo popular, porque me parece que América Latina y los sures mundiales, África, de todos los sures mundiales, tienen un elemento que no es culture o cultura, o no son los dos, sino que le metemos lo popular. Y ahí nosotros logramos intervenir, ya es la virtud de lo popular, intervenir de alguna forma esas dos mainstreams, a los cultos y a los cultures los podemos intervenir desde lo popular. Entonces, por eso quiero ya, ahora sí voy a entrar al tema que tiene que ver más con Jesús, que es lo popular. Yo todo esto de la culture lo discutí con Jesús, él no me creía mucho, pero decía que sí había que nombrar de otra manera el tiempo actual, pero que ya no era industria cultural, cual también estoy de acuerdo con él. Entonces, la cultura popular, ¿qué dicen los autores de la cultura popular? Y vean las definiciones, voy a poner la definición. La primera, Bakhtin. Bakhtin es el gran estudioso. Bueno, voy a hacer, antes de entrar a Bakhtin, quiero decirles una cosa que van a ver. Lo popular es indefinible. O sea, el que se atreva a definir lo popular se gana un premio Nobel de la Humanidad. Y es indefinible porque lo popular es, ya vamos a verlo, es algo que habita, que no puede ser convertido en concepto. Entonces, lo que yo voy a decirle, las formas en que hemos intentado hacer sentido de lo popular. Bakhtin estudió el popular de Pantagruel, y el carnaval ruso. Y él llegó a unas definiciones que yo las amo. Definición número 1, que viene del carnaval. Lo popular es una experiencia que se vive, no se asiste. Eso lo hacía por el carnaval, pero yo hablo por lo popular. Lo popular no es algo que yo voy y miro como etnógrafo y estudio. Si usted no lo vive, no entiende qué carajos pasa en eso. Y esa es la gran dificultad que tiene lo popular. Lo popular no es un concepto. Entonces, es que lo popular se habita. Y si no lo habitamos, pues no tenemos sentido. Ahora que hablamos al dicho del carnaval de Oruro. El carnaval de Oruro, si no lo habitas, no se vive. Entonces, ¿por qué no me atrevo a ir? Porque
Iría a verlo, pero no me iría a emborrachar y a andar en todas las parafernalias que hay que hacer ahí, que es maravillosa. Entonces uno queda como un turista que ve algo y toma fotos, pero no, lo popular no admite eso. Se lo voy a poner como otro ejemplo. Lo más popular que hay es el baile. Si uno va a un baile y no baila, pues está jodido, porque es que el baile tiene que bailarse, no hay otra fórmula para eso. Segunda definición, que me encanta, es la resistencia a ajustarse a los cánones y reglas del arte, la cultura oficial y lo solemne. Miren la bellecita de definición. Lo popular en el fondo se resiste a seguir el canon de la cultura, las reglas del arte, la cultura que quiere implantar. Yo vi a un Ministerio de Cultura diciendo que con la televisión educativa querían subirle el nivel cultural a los ciudadanos y la solemnidad, se burlan de la solemnidad. Piensen, voy a poner un ejemplo. Usted está en un concierto de música clásica y usted no sabe, y usted, o si, aunque sepa, tiene que ir vestido de una forma, tiene que comportarse de una forma, tiene que ser silencioso, tiene que escuchar, tiene que casi corporalmente no moverte, tiene que no hacer ruido. Mientras si va a una cosa popular, usted canta la canción con el cantante, grita, le dice, papacito, mamacita divina, habla con tu pareja, baila, ¿ves? Es totalmente, y se burla de eso, no para eso. Y la solemnidad, ¿qué es lo que hace el pueblo? Burlarse de la solemnidad de los políticos y los académicos. Eso es se burlan de los gringos, se burlan de los europeos, ustedes en Ecuador, en cualquier parte. ¿Cómo nos burlamos de la gente? Se han ido a una comunidad indígena, ¿cómo se burlan de nosotros los que somos extranjeritos de la comunidad indígena? La pasan re bien haciendo ese tipo de cosas. Pero esta otra definición lindísima, es un segundo mundo, una segunda vida para la gente del común. ¿Ves la bellecita? Porque la primera vida que es trabajar, sobrevivir y sufrir. Por eso la religión es tan importante, los evangélicos en las comunidades populares, porque es un segundo mundo, una segunda vida para la gente del común. La primera es una miseria, sobrevivir, 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 sobrevivir. ¿Ve? Ahí sobrevive todo el mundo y está todo el tiempo en ese tipo de cosas el elemento. O sea, sobrevivencia, cumplir con el trabajo, pero entonces la bailanta del fin de semana es el segundo módulo, la segunda vida. La rumbita que pasa, la borracherita del fin de semana, es el segundo mundo, es la segunda vida, lo espiritual para eso. Y una cuarta definición de Bakhtin es asumir que la vida es un juego, es con humor, con desparpajo, y que eso está en las hablas del pueblo. Y ahí, pues no tengo que explicarles mucho. Por lo último, ustedes han dado cuenta, el mexicano es el mejor por el albur, cómo las hablas del pueblo son juego, son humor, son desparpajo. ¿Cómo hablan en Colombia? Pues todo lo que es el habla popular, caribeña, ajá, y todo eso que se divierte, pero también lo paisa. Un poquito, no voy a hacer un conflicto regional en Ecuador, pero un poquitico ese desparpajo de los guayaquileños, de los monos, frente a los andinos, solemne, y ese desparpajo de los jóvenes frente a los andinos, solemne también, ese tipo de cosas creo que aparecen por ahí como forma de lo popular. Esto lo dice el señor Bakhtin. Otro señor que todos estudiamos y que admiramos profundamente, que es Michel de Certeau, dice que, me encanta que esto no lo dice para lo popular, yo lo robo para ahí, porque esto lo habla desde la invención de la vida cotidiana, y dice, son esas marcas del hacer, esas maneras de practicar, esas tácticas de lo cotidiano, esas inventivas del débil. A mí me parece que esta es una definición absolutamente espectacular para lo popular. Es un hacer, es un practicar, es un cotidiano, es un inventar, pero desde la debilidad. Alguna vez, no sé si lo escuché o me lo inventé yo, pero creo que cuando Certeau habla de eso es mostrar cómo un ladrón o un pobre logra ser feliz con poquito, aunque sabe que al final lo va a perder, al final del día va a perder, la policía lo va a conquistar, pero por un ratico sobrevive en lo cotidiano, practica unas maneras de otras y se inventa de eso. Y el gran genio, Gramsci, que es el después de Bakhtin, el otro grado de eso, dice, mire esta definición si no es una maravilla. Es una visión del mundo y de la vida que no está sistematizada ni organizada. Y fíjense ahí que una visión del mundo y de la vida que no está sistematizada ni organizada. O sea, y ahí es donde está la potencia de lo popular. Es algo que tiene que vivirse, experiencia, practicarse. No puede ser un concepto. No es ser culto.
No hay que leer libros para hacer eso. ¿Ve? No hay que hacer libros, no hay que leer para eso. Es algo que se tiene que vivir para poder sentir que es lo popular. JM, que es caribeño, sabe lo que es eso de habitar. Él le gusta bailar salsa. Yo soy boyacense, yo voy a bailar salsa y parezco un tarado mental. Total, pero yo voy ahí, me hago el bobo, y ahí juego, a tratar de sobrevivir. Pero es sobrevivencia, no soy un tipo que vive eso. Pero uno, cambio, ve a esa gente bailando y uno, ay, qué delicia. Es que lo viven, lo viven. Y la última, tienen visión del mundo y de la vida, pero no está sistematizada. No podemos decir como cuando vemos con la filosofía, las 5 reglas del arte son esto. ¿Ve? Eso es lo que es bacano. Ustedes pregúntenle a algún tío de ustedes, algún papá de ustedes, algún abuelo, sistematícenme la vida. No, él te cuenta unas historias, pero no hay una sistematización. ¿Qué significa ser feliz? Y el padre le cuenta una historia a uno y no mira para eso. Entonces, piensen ahí las cosas tan bellas que estamos diciendo. Es que lo popular es algo que no puedo definir. Y ahí está su rebelión. Y eso, por eso, ¿qué dicen los teóricos? Populismo. No es tan malo. O sea, si fuera tan fácil, todos podríamos ser populistas. Intenten ser populistas. A ver si es tan fácil. No, no es tan fácil. O sea, es que eso es súper obvio y súper fácil. No, no. A ver, inténtenlo. ¿Cuántos populistas pueden hacer populismo? No. Entonces, ¿cuánto podemos seducir en ese tipo de cosas? Y pasamos a la siguiente definición de popular, porque queda otro ratico acá, y después vamos al tema que me interesa. Ay, esto que porque lo cambia esta vaina, me toca aplicar aquí. Listo. Y entonces está Freire. Yo, por ejemplo, de Freire usaría lo que él hablaba de diálogo de saberes. Yo le puse la palabra intercultural porque me gusta la palabra intercultural. Después la manejamos para otra cosa. Él dice diálogo de saberes. Pero acuérdense para lo que Freire decía. Es el diálogo para ganar conciencia crítica del lugar de uno en el mundo. ¿Ve? No es que nadie enseña a nadie, ni nadie sabe nada. Es entrando en diálogo, aprendemos conjuntamente para ganar conciencia de mi lugar en el mundo. Entonces también me parece que para ahí también hay una definición buenísima, que es cuando le dice a la gente cómo es que la gente interpreta y cómo desde ahí hace sentido para ese tipo de cosas. Después de ese señor Freire, puse los latinoamericanos aquí, Bolívar Echevarría habla de lo barroco. Dice, Latinoamérica se caracteriza por una forma de habitar el proyecto moderno de un lugar otro, el lugar de la cultura popular cotidiana, lo barroco. Y obviamente que no estaremos de acuerdo con Bolívar Echevarría. Lo que nos salva es que nosotros, Jesús decía, y eso siempre te lo dejo ahí de chance, Jesús decía, su libro que está listo para publicar, que toca hacer una reedición porque últimamente se comenzó a hacerle cambios y creo que lo dañó, se llama La moderna soledad de Colombia. Y era, porque lo quería decir, era cómo América Latina y cómo Colombia habita de otro momento, no la modernidad. Cómo la modernidad ecuatoriana es distinta a la modernidad boliviana y a la modernidad argentina y a la modernidad colombiana. Lo malo de la colombiana es que es en soledad, no nos relacionamos con América Latina. Entonces, La moderna soledad de Colombia era el título del libro, divino. Entonces lo construimos juntos, peleando con él. Y entonces, es otra manera de habitar la modernidad. Y América Latina, por ejemplo, también lo dijo Jesús, y lo dijo mucha gente, pasó de la modernidad pasó de la premodernidad a la posmodernidad sin pasar por la modernidad, sin pasar por la escritura. Entonces, es interesante cómo América Latina, y cómo lo dice Bolívar Echevarría de Ecuador, dice lo barroco. Y yo, lo barroco me encanta. Es totalmente, lo barroco es esa cosa que no tiene forma, que anda en busca de forma. Eso que ya está hecho de tanta, y miren, cualquier máscara indígena, cualquier, los vestidos, el vestuario y las máscaras de Oruro, de los carnavales de andinos en Quito, es una cosa alucinante para eso. Lo mexicano, el día de la muerte, lo mexicano que aparece por todos lados en las máscaras, en la cantidad de cosas, es absolutamente fascinante para ese tipo de cosas. Entonces, ahí tenemos otra definición de lo popular, intentando llegar a eso. García Canclini usa hibridez, que dice que es mejor
que sincretismo, mestizaje. A mí yo la pongo esta definición porque me gusta por una cosa, habla de lo híbrido, que mejor que sincretismo, porque sincretismo es mezcla religiosa, y mejor que mestizaje, que es mezcla racial. La hibridez es las mezclas interculturales de lo tradicional, lo moderno, lo culto, lo popular, lo masivo, es las mezclas. Entonces lo popular está hecho de eso. ¿Cómo describes eso? ¿Cuál es el popular auténtico? ¿Cuál no es el popular auténtico? ¿Qué hace para ese tipo de situación? Y después, Monsiváis, hablando de la cultura popular masiva, dice que la cultura popular masiva es bellísima porque disemina fantasías del consumo, reelabora las jerarquías del gusto y sobre un espacio de migración cultural. A mí eso me encanta. Hay un testigo de Monsiváis que dice del rancho al internet, donde él habla cómo los medios de comunicación son un espacio de migración cultural, pero de migración cultural de lo sentimental, del gusto, de las fantasías sentimentales. Entonces es súper bonito porque ahí es donde todo comienza a tener mucho más sentido. Es como que si miran las definiciones que traigo de traerlas a ustedes, no estamos hablando de conceptos solemnes, estables, esenciales. Es fantasías del consumo, jerarquías del gusto, migración cultural. Eso me encanta como concepto. Y está, para el que vinimos a esta clase, que es otra definición tan bella como la de los demás. Lo popular es una memoria de una experiencia sin discurso que se deja de decir solo en el relato. Para mí, esta es la definición y por eso la meto ahí. Es la memoria de una experiencia sin discurso, o sea, no hay un discurso que la sostenga. Y no la podemos decir en discurso, solamente se deja decir en el relato. O sea, solamente existe lo popular en el modo en que yo lo narro, en el modo en que yo hago relatos sobre eso. Solamente existe dentro de ese tipo de elementos. Y Jesús, además, tiene otra cantidad de frasecitas que traigo aquí respecto a lo popular, solamente para complementar, porque no me quiero concentrar porque ustedes han visto mucho de eso. Él dice, por ejemplo, no podemos ahorrarnos la cuestión de lo popular, ni de la diferencia, ni de la diversidad cultural, ni del poder. Él avanza un poco sobre eso, no se queda solamente en lo popular, no se queda solamente hablando de lo popular, sino que avanza hacia otro lugar que es distinto, avanza hacia otro sitio. Y dice, también tenemos que dar cuenta de la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Las políticas de la identidad, de la diversidad cultural y el poder. Entonces dice, casi que nosotros en los estudios culturales y en los estudios de comunicación debemos estudiar lo popular, pero también la identidad, pero también la diversidad y también el poder. O sea, no lo deja solamente en lo popular, porque no es un estudioso solamente de lo popular. Otra, una comunicación otra, esa ustedes lo tuvieron aquí en una clase, simplemente la van a usar. Esa otra forma en que se comunican los pobres. Mirar desde el otro, desde lo que hace. Investigar la comunicación es ver con los otros. Eso ustedes la vieron acá. Pero me gusta esa frase que usó en un momento. La comunicación otra es la que analiza y piensa desde cómo se comunican los pobres. ¿Ve? Normalmente nos interesa mucho más cómo se comunican los ricos, los cultos, pero él invita a mirar a ese popular desde ahí. Y ahí pasa lo masivo. Dice, hay que cambiar la mirada y mirar hacia los que gozan con los medios, porque ahí es donde se localiza lo que da sentido. Y esto, ¿se acuerdan? El escalofrío epistemológico, esa cosa no me va a demorar aquí en estas cosas. Pero hay que cambiar la mirada y mirar hacia los que gozan con los medios, porque ahí es donde se localiza lo que da sentido. Y aquí simplemente creo que es el gran error académico. Nosotros cuando estudiamos lo popular, estudiamos lo popular básicamente desde la textualidad, no desde lo que la gente hace con eso. El ejemplo mucho último que es La Perra, la canción de reggaetón de J Balvin. En Colombia a alguien se le ocurrió de poner una acción de amparo, se llama en otras partes, aquí se llama tutela, y la Corte Suprema decidió estudiar esas tutelas porque dijo que esa canción atentaba contra las mujeres. ¿Y qué analizan los jueces? Unos señores de 60 años de Jurassic Park van a analizar el texto. Y el texto dice, quiero estar pegado como una perra, quiero quedar pegado a ti. No hay nada así. Por libertad de expresión no pasa nada, pero el texto no dice nada. El reggaetón no es texto. El reggaetón no es texto, el reggaetón es música también. Es perreo, es cuerpo, es video. O sea, si quieren analizar eso, tendrían que ver cómo perrea
¿Qué dicen las mujeres acerca de la canción? ¿Qué dicen las feministas más progres que dicen que el reggaetón es la autonomía corporal de la mujer produciendo miedo al hombre, provocándole la sexualidad con autonomía sexual? ¿Qué dice el video? Entonces tienen que analizar de eso de otra forma. Entonces, fíjense cómo, si no vemos de dónde están los goces de la gente, pues no vamos a entender. Para nosotros pensamos que una canción de reggaetón es un texto teórico que la gente lee y aplica. Es la Biblia. Dese cuenta como la Biblia, por ejemplo, para que vean otra cosa, prohíbe las imágenes, le dijo a Moisés, no adorarás imágenes, te quedarás de la palabra escritural. Porque las imágenes son revolucionarias. ¿Ve? Y aquí todavía seguimos 20 siglos después analizando los textos. ¿Por qué? Porque el texto es tranquilo, se deja investigar, se deja leer, se deja mirar. Y entonces creo que ahí pasa un elemento que es interesante de comenzar a estudiar esa película que estamos diciendo ahí. Lo popular encuentra en lo masivo mediático un lugar donde exhibir sus gustos, estéticas y saberes. Vea que hay otra cosa. Acuerda que el popular de Jesús es el popular masivo. Por eso él no ataca a los medios, investiga la telenovela, la música popular. Y lo que hay que decir es, ahí, vea lo que dice. Si voy a investigar lo popular masivo, lo que tengo que ver es qué gustos, qué estética, qué saberes, qué ideologías aparecen ahí. Yo acabo, y después si les puedo mandar el link, de hacer una exposición que todavía no termina hasta el 1 de diciembre en Bogotá sobre narcolombia, sobre narcoestética. Yo lo que miro ahí es eso, ¿qué estética te aparece? ¿Qué dice de nosotros los colombianos? ¿Cómo me espejo ahí? ¿Qué valores? ¿Qué estéticas? ¿Qué prácticas? ¿Qué rituales? ¿Qué me dice a mí? Cuando una telenovela tiene El Juego Calamar, tuvo éxito, tengo que preguntarme qué dice de nosotros. El Juego del Calamar me parece interesante explicarlo, pero ¿qué dice de nosotros? Porque ahí en esos goces, disfrutes están eso. Al reggaetón y la cumbia villera le ha faltado mucha investigación que diga cosas de ese tipo de elementos, porque no nos podemos quedar solamente en lo textualista y en lo textualista habitar directamente lo que queremos. Después de esto, dice, las mayorías de América Latina no acceden a la modernidad a través del libro, sino a través de la narrativa de la industria cultural audiovisual. Una constatación elemental. Si América Latina no fue ciudad letrada, ¿cómo nos volvimos a modernos en América Latina? Pues a través de las telenovelas, a través de todo lo que nos llegó por ahí en el elemento. O sea, nos tocó ser modernos por el consumo. Y ahí ustedes habrán escuchado investigaciones. Por ejemplo, en Brasil se demostró que el ingreso a la televisión constituyó con la baja de la natalidad. Y por eso la frase que decimos nosotros, no tener televisor cuando alguien tiene mucha familia. Y no tiene nada que ver con no tener sexo. Para embarazar a alguien se necesita 1 minuto. Sino que en la televisión, la telenovela, comenzaron a aparecer familias con menos hijos. En las telenovelas comenzaron a aparecer familias que no tenían 8 o 10 hijos, sino 1 o 2. Comenzó a haber cultura de la planificación. En las telenovelas comenzó a aparecer formas de la modernidad, o sea, ¿qué es un auto? ¿Qué es una casa? ¿Qué es comportarse adecuadamente? Entonces la televisión ahí funciona, y funciona el cine, y funcionan las músicas, a operar como eso. Eso es lo que es interesante, por ejemplo, de lo que celebra el reggaetón hoy en día. A mí el reggaetón me parece que tiene toda la razón de ser como sea, pero es un poco patético lo que celebra. Entonces ahí hay una cosa de, oiga, no podemos proponer. ¿En qué se parece J Balvin y Cristiano Ronaldo? En que no piensan, no dan una idea, pero tienen 8 Ferraris cada uno. ¿Ves? No tendríamos que pensar otras formas de consumir distinto a eso. Ahí me parece que puede aparecer el pensamiento crítico, pero no es en el hecho mismo de ese tipo de elementos. Y otra frase de Jesús es, no hay que llevarle a las masas comunicación, sino potenciar y descubrir todas las formas que están siendo amordazadas, censuradas, dominadas, hechas imposibles con la imposición de la comunicación masiva. Ten cuenta que es una frase realmente contundente. Lo que dice es, ojo, la televisión educativa, todos queremos llevarle comunicación y educación. No, lo que tenemos que ver es en ese discurso que es tan masivo y tan industrial y tan comercial,
¿Qué saberes han sido amordazados? ¿Qué saberes han sido censurados? ¿Qué imposiciones han pasado? Pero no es, no es aguja hipodérmica, no. No es aguja hipodérmica, es qué controles podemos hacer, qué podemos leer ahí. Entonces, cuando yo veo que a la gente le gusta el reggaetón, yo voy a mirar eso. Le gusta el narcocorrido, yo voy a mirar qué es lo que pasa ahí para asumir eso. Y por último, una que ustedes saben, necesito pasar del razonar, ilustrar al contar. Esto es la definición de lo popular. Lo popular no está en el razonamiento ni en la ilustración, está en el cuento. O sea, entrar a lo popular es entrar al cuento, no entrar a la razón y a la ilustración. Entonces, eso cambia totalmente el concepto de lo que queremos mirar. En este sentido, me quería mostrarle esto, pero es que ya creo que voy atrasado. Por ejemplo, esto es la definición que yo le mostré teórica, pero el año 2016 en un taller de Salta, porque estoy en Salta otra vez, y hoy hice el mismo ejercicio, les dije, defíname el popular a gente de radios comunitarias del territorio. La gente llegó y dijo cosas que a mí me encantaron y te las voy a leer simplemente. Decía, lo popular definido por ellos, por gente, campesinos, indígenas, gente que trabaja en radio popular, resistencia y luchas, historia de la gente, lo de los sin títulos, las mujeres, los pobres, los campesinos, lo de tradición, memoria y cotidianidad, lo de esperanza, amistad y dignidad. Esto de la amistad como popular me encanta. La solidaridad, la unión y el encuentro. La fiesta, la celebración, la ceremonia. Eso es lo que consideran popular. Lo masivo, los rituales de experiencia. Entonces me parece que esto es lo que las hablas del pueblo y del melodrama lo alegran. Estoy diciendo, esto tiene que ser gente del común que es capaz de definir lo popular sin llegar a pensar. Hoy hice lo mismo, le dije, vamos a definir como lo popular es indefinible, vamos a hacer una palabra para decir lo popular. A ver, ¿usted qué es popular? El barrio. ¿Para usted qué es lo común? ¿Para usted qué es la alegría? ¿Para usted qué es el humor? O sea, la gente lo sabe. Los académicos tratamos de racionalizarlo, pero la gente lo sabe, ya hace parte de ese universo en el que nosotros somos capaces de mirar eso, de mirar todo lo que queremos llegar a establecer para avanzar dentro de esto. Y brinco, y ahí hago otra pausita para que si quieren conversemos. Lo popular para mí se concreta en 4 cosas, y esto es lo que mi único comentario del día de hoy. Lo popular tiene que ver con 4 categorías fundamentales. Lo popular es aquello que se narra, no es conceptual, sino se narra, es lo que se hace relato. Eso es clave. O sea, lo popular no es como lo culto, lo moderno o lo culto, algo que se vuelve conceptual, sino que es aquello que se cuenta. Por eso la sabiduría popular es de cuento, es de narración, no de concepto. Segundo, es poner el cuerpo. Por eso tiene que ver con la comida, con la música, con el baile, con la santería, con el ritual religioso. Le meten el cuerpo a eso. Tiene que ver con el humor como crítica social, la forma del pobre, del pueblo, de lo popular, el humor como crítica social. Y tiene que ver con lo común, con la fiesta, con todos los elementos. Lo popular se entiende de la catarsis, como esa limpia que me hago cuando consumo cultura o cultura, y no se entiende de lo ilustrado, aquello que yo ilustro y que funciona para trabajar este asunto. Entonces, con este concepto, entramos al tema de lo bastardo, pero quiero parar aquí si quieren comentar algo, quieren decir algo, porque los ejemplos son muchísimos. Ustedes, por ejemplo, Bolivia tiene ejemplos bellísimos. México es como el reino de lo popular, lo sensacional, de los colores, de las comidas, de los sabores, de la santería. Colombia en el Caribe y en los países absolutamente manifestados. No sé si quedó todo claro o seguimos a la película de lo bastardo. Una pregunta, o sea que en la pandemia hubo una pausa de lo popular, puede ser, porque no podía darse todo esto con este encierro que se vivió, o sobrevivió lo popular. No, sobrevivió tecnologizado. O sea, si tú Claro. ves, por ejemplo, los rituales de la muerte, que estamos en una tesis de grado con un estudiante, de cómo se volvieron los rituales de la muerte, y fueron bellísimos. O sea, la gente hacía novena de muertos, entierros, por Zoom y por YouTube, transmitidos en directo. Las misas de aniversario, mis hermanos murieron en el año 2019, en el 2020,
mi mamá pagó una misa y yo entré a verla por Facebook y fue alucinante, fue mejor que la misa real. O sea, fue absolutamente espectacular. Por ejemplo, eso no puede, no, lo popular no puede morir. La comida se la mandaban de uno a otro. La mamá cocinaba y le mandaba su mejor locro o su mejor plato al otro. O sea, la comida siguió existiendo. Ahí lo que tú me preguntas es dónde estaría lo popular y por qué no murió. No tengo tiempo para entrar a explicar porque esta clase no es de lo popular, pero por ejemplo, lo popular pasa por el cuerpo, que es por el juego, el baile, el sexo. Nosotros también seguimos haciéndolo. Por el comer, seguimos haciéndolo. Por el amar, seguimos haciéndolo. Por el morir, seguimos haciéndolo. Por lo espiritual, las creencias de la religión, seguimos haciéndolo. ¿Te das cuenta? Por lo comunal, nuevas formas de lo comunal. Obviamente, lo que tú dices es la gran virtud. La pregunta tuya es la que nos pasa con los estudiantes. ¿Esto solucionó un problema? Sí. ¿Esto es el ideal educativo? No. El ideal educativo no es gente sin cuerpo. Entonces, si yo fuera y me encontrara contigo, Paola, mañana, y para tomarnos un café, yo no sé cómo es tu cuerpo, si eres alta, si eres pequeña. Vimos todo esto. Una Tania Dedo de México decía, andamos en urnas funerarias. ¿Entiende? Como que uno dice, la tumba de Belén Ábalos, la tumba de David Rocha, la tumba de J. ¿Ves? Y parecen unas tumbas. Es una celebración de los muertos. Y además hacemos como invitaciones espiritistas. Belén, estás por ahí, manifiéstate. O sea, una cosa alucinante, ese tipo de cosas. Pero nos dimos cuenta que la educación, lo que importa en la vida, lo popular, requiere cuerpo. Nos dimos cuenta que ir a, mucho para los estudiantes, para nosotros está bien, nosotros somos, no mentira, para mí, pero Jacqueline, Belén, las que he visto en cámara, son jóvenes, entonces ustedes, pobres, porque gozarían más la clase de eso. Yo hasta Jurassic Park he dictado 25 años de clase y ya está todo bien. Pero pobres jóvenes tomando clase con eso cuando la universidad lo que importa es verse con los amigos, tener amores, meter drogas, emborracharse, tener sexo, imaginar mundos, perder el tiempo. Y eso no se pudo hacer. Entonces, pobres tipos, la verdad. A mí no me hubiera gustado ser joven en esta época, porque yo escribí un texto sobre eso. Ya sabemos que a los estudiantes lo que les gusta es ir a la universidad. Y tienen que entrar a clase como el peaje. Es como el peaje, toca cumplir con el peaje y entrar a clase. Pero entrar a clase no es lo más importante. JM, que fue colega mío, nosotros estábamos haciendo semestre de cafetería y de cerveza 1, cerveza 2, cerveza 3 en comunicación. Éramos muy vagos, pero eso era lo que era importante, que uno llegaba a las 10 de la mañana a la universidad y a las 12 a tomar la primera cerveza y después duraba 3 horas en la cafetería echando lora sin ningún sentido. Entonces, creo que lo que tú dices es cierto, separó un poquitico eso, pero le dio más valor. Hoy, si tú vas a encontrarte con amigas, te demoras hablando no 1 hora, 10 horas, porque es como el goce de perderse, el goce de estar a eso. Me decía un amigo en un restaurante, dice, cuando abrieron restaurantes, la gente consume menos porque hay menos gente para las mesas, porque te puedo aislar un poco. Pero la gente está bebiendo mucho más. Claro, ya uno como que dice, ya esta vaina, ya, a gozar, ya esta cosa no podemos quedarnos en solamente eso. Francisco. Sí, solamente una acotación por lo que decía Paula, en el sentido de que una de las cosas que creo que aprendimos con esta pandemia es que lo popular también puede acondicionarse. Y además históricamente se ha condicionado. En los diferentes momentos lo popular ha subsistido a cualquier represión, a cualquier estado represivo, etcétera, etcétera, porque se acomoda, se amolda a la circunstancia para sobrevivir. Entonces esta pandemia, por ejemplo, ha hecho que se comparta la comida, se compartan otras cosas, vayamos a la misa por Zoom, etcétera, etcétera, porque se acostumbra y se acomoda a lo que tiene que pasar, a lo que está pasando en ese momento. Entonces lo popular tiene esa otra característica que es lo que le hace más fuerte, más poderosa y quizás hace pensar al poder, lo popular, por eso. El Oye, poder teme a Pancho, lo popular por eso. no, pero por eso, Pancho, simplemente 2 apuntes ahí rapidísimo tú. Ajá. El que se inventó que las masas, cuando se divertían, eran peligrosas fue el Imperio Romano. Dijo, tienen Exacto. que pedir permiso para juntarse, porque donde están pasando el abuelo
eso no lo podemos controlar. Entonces eso viene desde allá. Cada vez que algo está muy bueno, tratan de controlar el poder y de normatizarlo, de ponerle reglas para ese tipo de cosas. Pero por otro lado, porque lo popular sobrevive porque es lo que nos hace ser distintos, nos hace ser humanos. O sea, si no, sería un mundo muy, muy aburrido. O sea, nosotros tenemos que hacer eso. Y lo popular tiene esa virtud de poner el cuerpo. O sea, a un popular no le da susto que su cuerpo actúe. No le tiene miedo a ese tipo de cosas. Jacqueline. Vale, de acuerdo un poco con lo que dicen los compañeros y Francisco. En cuanto a lo popular, no sé, que tengo muchas dudas. Siento que efectivamente en este marco de pandemia y de estallido social, lo popular ha ido como mutando, no sé si sea así, pero por ejemplo, aquí en el sur, hablar de lo popular es hablar mucho, por ejemplo, del término de comunidad. Y comunidad está aquí muy asociada a asuntos de muchas prácticas y de muchos rituales campesinos, indígenas. O sea, aquí en el sur lo popular es eso, es como la comunidad asociada a una cantidad de prácticas muy desde los rituales. Sin embargo, en esta virtualidad y en este estallido social que nacen incluso organizaciones juveniles que se ponen el nombre de populares, siento que si bien resisten a muchas prácticas de la política del mercado, del consumo, etcétera, también siento que han ido como cambiando, han ido mutando, han ido, no sé si acomodándose, realmente no sé, pero sí siento que se presentan una serie como de desplazamientos de lo popular. Y me preguntaba durante toda tu exposición el asunto de las mediaciones de Jesús Martín Barbero en estos cambios, en estas transformaciones. No sé tú cómo lo ves, cómo lo analizas y lo entiendes. Pero fíjate que tú hiciste dos palabras claves y la tercera, pues ya lo entro a explicar. Claves. Usaste la palabra ritual. Eso es una cosa que en la academia despreciamos mucho. El ritual. Y eso es definición de lo popular. O sea, el ritual es la clave. El ritual del almuerzo, el ritual de la comida, el ritual del sexo, el ritual del carnaval, el ritual de la marcha, el ritual. Y por eso la clase nuestra a veces fracasa porque no tomamos en serio el ritual de dar clase. ¿Ve? Entonces, tenemos que, palabra clave, ritual. Segundo, menos mal usaste la palabra desplazamientos. A mí me encantan mutaciones. Y muta porque están en la culture. Entonces, si tú ves la protesta social, entonces se tomó la calle con estética de reggaetón. Los profesores que analizan cultura política dicen, ¿qué porquería esto, la banalización? No, papi, esto no es la banalización. La política clásica decía, es que no tienen líderes. No, es que ahora no hay líderes. Ahora es colectivo. Cada uno tiene su causa. La radio y los académicos se burlaron de que habían 120 peticiones. Claro, es que hay 120 causas. Y entonces, ¿con quién hablamos? No hable con nadie. Haga algo, papi. Le estamos viendo gobierno. Haga algo. No estoy viendo que entremos a una mesa de diálogo. No, queremos pragmatismo, culture. Entonces, claro, hay que comenzar a analizar eso, pero el error que cometemos ahí, ya queridos académicos, es que vamos a analizar la protesta social del año 2021 con las categorías clásicas de lo que se considera protesta social, pensamiento político y performance de la protesta. No jodas. Pues eso no pega, eso no funciona. Entonces la palabra ritual y la palabra mutación, dos que amo, las dos. O sea, sin ritual no hay comunicación, además, toda. Acuerden que el señor Byung Han dijo que la comunicación de hoy estaba desritualizada. El ritual de hoy no tenía comunicación. ¿No? Si hubo ritual, ya hubo comunicación, papi. O sea, equivocación eterna. Y es una cosa que tenemos que defender. Porque es que esa parte antropológica, cultural que Jesús defendía mucho, estaba ahí. Y respecto a la categoría mediaciones, yo creo que, yo hablé con Jesús esto y hay como dos acuerdos que sí, hablando, teníamos, era uno. Decía, el concepto de industria cultural hoy ya no lo podemos usar porque hoy ya no hay industria cultural. O sea, el concepto de industria cultural existió en 1940 hasta a final del siglo XX un poquitico, porque todo el ecosistema era muy armónico, cine, radio, televisión, cultura, o sea, todo era muy...
orgánico. Eso se despelotó y hoy hay que comenzar a hablar de otra cosa. ¿De qué estamos hablando? De capitalismo de plataformas, de la forma de entretenimiento como mainstreaming, de comprensión de la sociedad, pero no es este. Entonces, claro, él decía, las mediaciones son la articulación, esta es mi definición de mediaciones. Después se las cobro porque eso no lo saben de ningún otro lado. Mediaciones es la articulación de tres cosas, o palabra articulación, no intermediación, no lo que está entre, como yo lo entiendo. Es articulación entre tres ejes. El eje de lo popular, el eje de lo político y el eje de lo industrial. El eje de lo popular se articula con el eje de lo político y con el eje industrial. Si lo industrial cambió, lo político cambió, lo popular tiene que cambiar. ¿Ves? Entonces, lo que yo te invitaría, si quieres analizar eso, coja esos tres ejes, vea, ¿qué popular se da ahí? Y Jacqueline y todos los que, tú que eres colombiana, a mí la cosa más maravillosa que me pasó es que mis estudiantes de la universidad más yupi, play, cheta de Colombia, que era la Universidad de los Andes, nos obligaron a los profesores a parar. No fuimos los profesores, fueron ellos. Y nos invitaron a parar vía reggaetón, vía memes, vía referencia a series de televisión. O sea, otra estética. No correspondía a una estética revolucionaria, correspondía a otra estética. ¿Ve? Eso era lo que es interesante ahí. Pero también lo hizo la Universidad de Jacqueline, que es pública del sur de Colombia, y lo hizo la Nacional de Bogotá. O sea, todos invitaron a marchar, a parar con otras estéticas que no pertenecían el pueblo unido, jamás. No. Fue otra cosa. Es más, no sabían ni qué iban a pedir. Estaban con ganas de bronca solamente. Eso también es válido. Y eso es lo que me hace ser optimista de eso. Pero hay que comenzar a analizar las estéticas de la protesta social hoy, pero analizarlas desde su lógica, no desde la lógica que yo le quiero poner académicamente para entenderla. Porque una analista dijo, es pura estética, dijo, es pura estética de light. Pues a ver, papi. Entonces, es como diría García Canclé, su repertorio cultural. O sea, ¿cómo queremos que tenga un repertorio cultural marxista, leninista, trotskista? ¿O qué quieres que tengan para eso? Entonces, me parece que esa es la palabra clave. Entonces, yo creo que tendría sentido reacomodando la relación de qué significa ya no la industria cultural, sino la forma de entretenimiento en articulación con lo político y con el nuevo movimiento de lo popular. Y el nuevo movimiento de lo popular hoy pega mucho con el movimiento de lo político, que es los feminismos, por ejemplo. O sea, los feminismos casan en las tres categorías. O sea, y ahí tenemos que comenzar a mirar y complicarnos la vida. O sea, no es una cosa transparente, es comunicarnos y mirarnos para la vida. Pero en eso que dice, y parto con esto porque ya veo que me está yendo el tiempo, y ya les doy más palabras, ya me di cuenta que tengo que terminar acá. Entonces tenemos cultura culta, culture y popular, pero los académicos también hablan de subalternidad, subalternidad, decolonialidad, feministas, diversas identidades. Todo esto es lo que habitamos hoy en día, ya se complicó. Yo solamente hice el paso de cultura culta, culture y popular. No le metí lo subalterno, que es clave políticamente, no le metí lo decolonial, no le metí lo feminismo, no le metí diversidades de identidades como lo afro, lo eso. Es más complejo que eso. Pero entonces, en esa mezcla de las tres, es donde yo propongo que hay una experiencia culture y hay una nueva forma de pop, casi que al comienzo lo enuncié así, pop y popular, porque hay una mezcla entre lo pop y lo popular que ya, por ser hijo de Estados Unidos, de la cultura mainstream, pero ya no son suficientes las categorías, es lo que yo planteo y es toda la propuesta, con eso va a terminar. Ya no es propuesta la transculturación que hablaba Ángel Rama en el 1982, porque eso hablaba de sociedades muy armadas. Hoy, ¿qué significa ser colombiano o ecuatoriano en jóvenes? No sabemos. Boliviano, ya es ya la transculturación no es entre culturas, sino que es habitar la cultura. Bueno, tampoco es cronotopos de Bakhtin, que es la que les servía a ellos para realizar eso. Tampoco la de mediaciones de Jesús, no alcanza todavía, aunque es buena. Tampoco culturas híbridas de García Canclini, porque hablaba ella de la heterogeneidad
de modernidades eran categorías muy fijas, no hay categorías fijas. Tampoco lo barroco de Bolívar Echevarría. Tampoco el concepto de hibridación de Baba, para poner un postcolonialista, que es el año 2002 dice la categoría de hibridación, y García Cristina lo ha hecho en el 90, pero todo el mundo cita Baba porque es indígena, indio, norteamericano. Entonces, no das. Dele algún chance al pobre García Canclini, que ya lo dijo 12 años antes, no sea tan pretencioso que ahora cito la hibridación, pero de hybrid, desde Baba para parecer de colonialista. Y entonces, y tampoco el Chixi de Silvia Rivera Cuchicanti que critica a los otros. Me parece que todas son categorías válidas. Yo lo que digo es, en este mundo de categorías hay muchas más. Yo propongo las culturas bastardas. ¿Ve? Es todo lo que yo hago. ¿Y por qué la cultura bastarda? Porque lo popular diluye la cultura y la cultura. Entonces, me gusta lo bastardo, por muy latino que es, porque la cultura bastarda es una producción sucia, impura, promiscua, mecánica, en la que todo se mistura sin conciencia de qué, dónde y cómo. Y es lo que quiero enfatizar. No es que yo decidí ser híbrido o mediación, sino que me pasa. Soy inconsciente de eso. Yo no sé qué tengo en mi cerebro cultural. Yo le hiciera a ustedes psicoanálisis cultural. Paola Ulloa, ¿qué tiene en tu cerebro cultural? No tenemos ni puta idea. O sea, puede que tenga un poco de reggaetón y ponga un poco de Beethoven y ponga un poco de películas de Hollywood y un poco de música andina y Julio Jaramillo. No sé, no sabemos. Es inconsciente lo que tenemos de consumos culturales. No sabemos ni cuándo ni eso, pero lo que sí sabemos es que a partir de eso producimos y que tenemos muchos padres culturales. Casi que lo que la invitación es descubran los padres culturales que tienen. De pronto Jacqueline es de izquierda radical y sus padres culturales son Faz Borda y el Che Guevara, vale, y Silvio Rodríguez y la trova, sí, está bien. De pronto, cada uno tenemos padres culturales. Vamos a mirar, que ya le describo eso. Somos hijos culturales, pero donde somos únicos es que somos hijos culturales de una madre que es lo local y el territorio. Como todo hijo bastardo, sabe quién es la madre y no sabe quién es el padre. Pero nuestra madre sí es el territorio. Y el territorio es la clave donde mezclamos. Si Jacqueline es de Neiva, Neiva. Si Álvaro es de Bolivia, por ejemplo, ahí está la belleza de los chaulés bolivianos. Cuando en el alto se mezcla, no sabemos de qué, dónde sacó. El tipo sacó colores, vidrios, una cantidad de formas que robó de toda parte, pero las mezcla según la copia, mezcla, creación de la forma que luce indígena en el alto y crean un fenómeno que al comienzo todo el mundo se burlaba y que hoy es un concepto arquitectónico poderosísimo. Le metieron vidrio, le metieron formas indígenas a la modernidad arquitectónica, construyeron en un palacio diferentes formas de habitar un palacio. O sea, hay un piso para el comercio, otro para el encuentro, otro para la rumba, otro para la habitación, otro para la ceremonia. Eso es una cosa absolutamente alucinante en la cual nos vamos reconstituyendo para eso. Y eso hace que las culturas bastardas son una experiencia local, de territorio, de la forma entretenimiento. Es un bastardo popular que entra a jugar en la cultura mainstream. Es casi meter lo popular, lo propio, lo territorial en la cultura mainstream para jugar a hacer cool. ¿Ve? Es meter lo propio en la cultura. Por eso la telenovela gusta, por eso la narconovela gusta, por eso la música colombiana de Sistema Solar y Bomba Estéreo gusta, porque son músicas locales que se meten en el mainstream sin perder la localidad. Es la mezcla local lo que gana. Si hacemos lo otro es parecernos a Miami y no funcionamos para eso. Por lo tanto, cuando hablamos de bastardo, estamos hablando de una experiencia, acuérdense de lo popular, experiencia, de la forma de entretenimiento del siglo XXI que está en que el sujeto se convirtió en homo sampler, en DJ, en hacker, en remixero. Lo que estoy proponiendo es que la bastardía, la forma de esta época es el remix y que ahí se arma el remix total para eso. Y termino con ejemplos. ¿De dónde me inspiro? La música me encanta. Yo podría hacer, no sé si vieron esa belleza que es Ya no estoy aquí, de la cumbia aguada colombiana en México. Es una belleza, es una mezcla que no sabe de dónde es. El tipo tiene ropa hip hop para bailar cumbia colombiana que se convierte en cumbia aguada. Es una maravilla. Pero también pensemos en la comida, sancocho, moqueca, puchero, fanesca. Todo junto, revuelto y sabroso. Y aquí es donde tú querías llegar a esto para Jacqueline,
que ya lo decía Jesús, es que uno no es todo el tiempo resistente, ni todo el tiempo liberador, ni todo el tiempo sumiso. Lo popular siempre ha sido catarsis, sometimientos, resistencias, reinvenciones. O sea, lo popular es conservador y liberador al tiempo, ¿me entiende? No es que sea una cosa o la otra. Entonces, por eso, lo popular hay veces es conservador, restauracionista, y hay veces liberador en simultáneo. Y eso es complicado, no es blanco y negro, o sea, las dos cosas. No hay nada más sumiso que lo popular. ¿Quién está votando más por la derecha? Lo popular, ¿ve? Entonces, es que no es que sea automáticamente el sujeto político bueno. Y termino con esto, y se lo explico, y ya porque no me queda tiempo, esto. Este es mi cuadro, con esto termino, tenía mucho más. Cuando hablo de culturas bastardas, es que, ¿cuáles padres culturales tenemos? Voy a poner aquí un ejemplo nada más. Este es mi ejemplo. El auténtico, el gusto del pueblo. Todos tenemos algo del pueblo. Eso, el pueblo, la gente del pueblo. Todos tenemos algo del pueblo. Pero también, según los teóricos de colonialistas, todo popular es subalterno, es resistencia. Y un poquito sí, pero no como ellos dicen que todo popular es resistente. Eso no es automático. Tenemos el politizado, el populismo. También somos hijos de eso. Tenemos el poi mainstreaming, que es el industrial mundializado, de la televisión, la música, todo tipo. Tenemos el de las sensibilidades, del popular indígena, el popular afro, el popular feminista. Tenemos el digital, la tendencia en redes. Tenemos el artístico, el que interroga qué es popular, está ahí. Y tenemos el que odio, que es el bizarro, grotesco, obsceno, que es ese que busca la perversión de lo popular, la puta, el trans, el defecto, el exótico para lucirse. El fotógrafo que va buscando el exótico latinoamericano para lucirse. Y la clave para mí está en estas dos palabras: enunciación desde el territorio y la producción de ciudadanía celebrities. Aquí un sujeto popular se vuelve celebrity porque puede ser lucirse en una selfie no digital, puede sufrirse genio en el consumo masivo, puede asumir lo indígena, puede participar de un proyecto político, puede tirarse de resistente y puede ser pueblo. Entonces, es cuando el ciudadano se vuelve estrella de su vida para poder construir un universo válido. No pude explicar más, tenía más, pero paro ahí, quedan 10 minutos y no sé, para conversar, porque la idea es que yo supuestamente conversáramos, pero yo me fui de madre hablando. Entonces, ya después haremos un seminario de solamente culturas bastardas y de culto y podemos explicar muchísimas más cosas de estas personas. Sandra, decime. Buenas noches, gracias, Marco. Me gustó mucho tu exposición. Quería comentarte esto que nos comentabas. Se te oye muy mal, Sandra. Trata de acercarte un poquito al micrófono. Perdón. Sí, estaba lejos. Dale. Perdón. Te decía que disfruté mucho tu exposición y me ponía a pensar un montón de cosas. El desafío de investigar lo popular para mí es eso, ¿no? Un reto. ¿Cómo recomendarías tú seguir trabajando el tema de lo popular? ¿Sigue estando vigente el tema de trabajar a partir de la identificación de los usos, las apropiaciones y el valor simbólico asignado? Te consulto justamente a partir de que me toca asesorar un trabajo de titulación y el título es muy sugerente, se llama ¿Soy marica y qué? La construcción del discurso identitario de Maricas Bolivia. Esta denominación de maricas tiene que ver con la diferenciación de un sector juvenil que es homosexual y que además es aymara, y que estos jóvenes además quieren diferenciarse porque ellos dicen la denominación de homosexual viene relacionada al hombre blanco, ¿no? Y nosotros somos aymaras. Y cuando se utiliza la terminología de marica en sentido despectivo, nosotros la asumimos como algo que nos autodefine y que no tiene que asumirse como un insulto, sino como parte de mi identidad. Que además, a partir de esta lógica que lo utilizan como eslóganes, ¿y qué? ¿No? ¿Está mal? ¿Está bien? O sea, ¿qué nos importa? Pero eso, es un poco así. Yo lo usaría menos de lo popular y más de lo culto. Ahí es un ejemplo de lo culto. Es una comunidad que recoge de la simbología mundo y aparece toda una simbología mundo de donde se afirma. No se está afirmando en nada de lo popular. Lo aymara es un cliché para escudarse, pero está asumiendo esa reivindicación que los negros dicen, soy negro y que no me llaman afroboliviano.
Las mujeres dicen soy puta y qué, no me llamen mujer, ¿ve? Entonces, eso es un cliché, eso es una forma de la culture, asumir, a sentirse contracultural. El gran valor de la culture es que nos hace creer que somos contracultural consumiendo. Entonces, esta gente se siente contracultural usando el marica, pero en el fondo es una forma de participar con coolness en las redes digitales y el modo de enunciación, y está re bien. Esas son todas las virtudes que tiene eso. Cuando Jacqueline preguntaba por eso las estéticas, es eso. Entonces, si no es lo popular ahí lo aymara no entra para nada, porque tendría que demostrarte que en lo aymara el marica existe. Y lo que yo creo es que en lo aymara la homosexualidad está perseguida. Ahí no hay ningún marica. Ve, si habláramos en el lenguaje aymara, ¿qué sería nombrar a una persona marica? ¿Ves? Entonces, le está asumiendo es un cliché culture para jugar en otro lado, y lo cual está re bien, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que el canon de interpretación no debería ser lo popular, sino lo culture, porque es donde se ubica ese discurso que hace parte de un movimiento mundial de denominarse provocadoramente contracultural para provocar al otro. O sea, es una provocación a la solemnidad, una provocación a la conservaduría, una provocación, pero eso lo hace, es el valor básico, es lo que hacen los influencers, lo que hacen todos, ¿me entienden? Un poquito como jugar a eso. ¿Y en relación a la metodología para estudiar lo popular? No, porque ahí lo que tienes que armar es la metodología, es por ejemplo, digamos, técnicamente ellos dicen ahí, entonces para justificar el término marica, entonces demuéstrame, por ejemplo, dime dónde serían los dispositivos expresivos de eso. No basta con que lo digan. En Instagram, bueno, muéstrame un Instagram donde el marica se exponga. Muéstrame un TikTok, listo. ¿Dónde se expresa eso? Muéstrame el artefacto, el diseño del artefacto con el que te narra eso. Y después se analiza cada artefacto con una metodología propia. Yo no puedo analizar con análisis de contenido o narrativo ese tipo de cosas. Yo tengo que analizar el Instagram, por decir una cosa, hay que averiguarlo mejor. El Instagram como la construcción de un estilo de vida. Entonces analizas es cómo se construye un estilo de vida. ¿Ves? Ahí te sirve Lipovetsky, te sirve Maffesoli, te sirve toda esta gente. Entonces vas allá a mirar la construcción del estilo de vida marica en unos jóvenes de Aymara, ¿ves? Porque está en Instagram. Pero si su red es TikTok, es otra cosa, porque TikTok tiene otra narrativa, que es la provocación festiva. Entonces la categoría que sirve es la de carnaval, por ejemplo, es una cosa, la de festividad. Pero si es Facebook, en Facebook es lo más tradicional, familia, religión y propiedad, tiene que tener otra categoría. Ahí es donde a ti como profesora y a nosotros nos obliga a reinventarnos y no aplicar las categorías clásicas. Pero entonces después te dicen, Sandra, te dice un jurado, ¿en qué está sustentado eso? Pues está sustentado en que te toca usar a un sujeto de referencia que no hay una teoría sobre eso. Entonces el jurado puede decir, como no está fundado en nadie, entonces no vale. ¿Ven? Tenemos que ser creadores. Entonces yo te diría, por ejemplo, que ahí si buscas textos de por ejemplo, el joven Carrión, él hace un artículo sobre los 10 objetos culturales del siglo XXI, y ahí habla del Instagram, de esto. Entonces, por ejemplo, usa eso como referencia. Jorge Carrión lo busca en el New York Times, un artículo chiquitico, y mira ahí, el Instagram del diario de Ana Frank, por ejemplo. Una chica crea un Instagram del diario de Ana Frank. Eso es una herejía, no es una herejía, es la forma de construcción de esta época. Entonces, creo que tenemos que imaginarnos nuevas formas de adentrarnos a eso, y eso es lo que hace bello este trabajo ahora, porque es cómo podemos analizar eso, no siguiendo las categorías clásicas de eso. Nos toca análisis de estilo de vida. Por ejemplo, en eso Apaduray tiene una cosa bellísima que llaman la vida social de las cosas. Que la anécdota siempre te la cuento. En la introducción cuenta que una vez, en primer día de clase, un estudiante se vino, lo persiguió, le dijo, profesor, ¿puedo hablar contigo? Y el profesor dijo, uy, me sentí feliz, nunca un estudiante de primera clase me decía que quería hablar conmigo. Le dije, vamos a la oficina. Y llegamos a la oficina y lo que quería saber es dónde había comprado mis zapatos. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, yo le puse a mis estudiantes que son cool, dije, hágame una asesoría cool a mí como profesor. Y fue lindo porque los estudiantes mismos concluyeron que yo soy muy cool. ¿Ve?
¿Ves? Entonces Está fue bien. interesante Está muy bien. jugar a eso, ¿me entiende? Y le decía, ¿por qué? Dice, porque usted es irreverente, le importa un carajo todo, no tiene redes digitales, lo más cool es no tener redes digitales, porque usted provoca sentimiento, nos obliga a pensar, y eso es lo que queremos los cools. Entonces, bien, perfecto, me dieron las categorías. Si tú te acercas a, no tienes que preguntarle a nadie, pero ¿cómo hacemos con eso? Tú le acercas a un estudiante que tenga TikTok súper bueno, le dice, ¿cuáles son las reglas de narración de TikTok? Te las va a decir. Musical, divertido, festivo, provocador. Estética, grunge. Pero tú, ¿cómo pones la tesis de grado? Según el teórico Pedrito Pérez, yo tengo el hijo de mi ex, Lucas Baque se llama. Es un genio. Yo he visto muchas clases basado en él, porque le digo, bueno, Luquita, voy a dictar una clase de videojuegos. ¿Qué digo? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cuáles son las 10 reglas narrativas? Vea, llego allá y todos los estudiantes como, fuiste mansa. Yo nunca he videojugado. Pero ya, claro, lo he educado para reglas narrativas y una vez publiqué con él un concepto que él me dijo en un centro comercial, estaba en un centro comercial, yo le digo, Luquitas, ¿viste cómo hay de televisores? Esto es terrible que la gente viene al centro comercial a ver televisión. Y me dice, error, 14 años, la televisión está muerta. Yo le digo, a ver, mire los televisores, fútbol, novela, no jodas. Y me dice, no, el concepto clásico de televisión murió. Ahora lo que hay es entretenimiento audiovisual expandido. Yo le digo, ¿cómo así? Perdón. Entonces le digo, ¿cómo así? Dice, sí, tenemos un entretenimiento que es muy televisivo, pero más audiovisual, que muta de pantallas. Y en cada pantalla asume una forma distinta. Y yo, bueno, al otro día tenía una conferencia en Medellín, titulé Entretenimiento audiovisual expandido. Quedé como, qué genio. Publiqué un artículo y la revista indexada me comenzó a preguntar, buscamos en Google a Lucas Baque y no lo encontramos. Le dije, es que es un amigo mío. O sea, no puede crear teoría un amigo mío. Entonces me tocó poner una nota de viaje. Dialogando con Lucas Baque a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Andino del día 23 de mayo, aprendí este concepto. No jodas, sensei. No. Entonces también toca romper eso, pero claro, depende de quiénes han los jurados de la tesis, porque si llegas con 5 cultures, 5 cool tipos, que yo los llamo los zombies, como marco teórico te van a decir, pero estás perdido, ¿no? Pero hay una cantidad de gente que dice cosas interesantes de cada red. Entonces es obligarlos a salirse del cliché, porque el estándar, lo que está haciendo este muchacho es el típico estudiante que quiere provocar por provocar. Entonces uno dice, vamos a armar teorías sobre esto, vamos a armar esto. A mí, por una vez en la Javeriana, un estudiante vino y me dijo, quiero hacer un análisis narrativo de las películas porno. Le dije, perfecto. Pero eso no lo dejan hacer en esta universidad. Te lo apruebo. Porque la Javeriana es católica y es de los jesuitas. Te lo apruebo. Se puede hacer, sí, pero tiene que hacerme un marco teórico de qué es el porno, las diferentes categorías narrativas del porno, se me va a hablar de soft porno, de heavy porno, mucho porno, y demostrar que narrativamente cada uno es distinto. Yo se lo puedo demostrar. Ahí no le pareció chévere. La provocación se le acabó porque tenía que trabajar. Claro. ¿Me entiende? Sí. Ahí la genealogía de la palabra marica. A ver, genealogía de arqueología del saber. Eso no se lo inventaron hoy. Y ahí comienzan a decir, se me acabó la provocación. Es que creen que son genios por eso. Y también hay que meterle golecitos. Ahí es donde nosotros somos modernos, buenos. ¿Ves? Porque yo siento que renunciamos a la modernidad. No, a mí me gusta. Pero es un diálogo de saberes entre ellos y nosotros con ellos. Estupendo, muchas gracias. Súper, gracias. Se acabó el tiempo, las 2 horas. No sé si hay algo o fue demasiado viajado. De todas maneras, gracias por estar y nos vemos. Cool. Todo muy cool, muy 5 estrellas, 4 estrellas. Qué viajado, ¿no? Bueno, entonces, sesión 2, poscurso, sesión 2. Sí, no. Bueno, gracias. Vale, Omar, gracias. Buen día. Me voy por aquí, son las 10 de la noche. Chao. Ok, nos vemos. Muchas gracias, muy chévere todo.